Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy era el día en el que el presidente del gobierno tenía que explicar a los grupos parlamentarios, a todos menos a Vox, que son malos, cuál iba a ser la política de nuevo gasto en seguridad, no en defensa, no, seguridad, ¿verdad?, que España debía acometer para cumplir con sus compromisos europeos. Y hoy es el día en el que, tal y como habíamos dicho aquí reiteradas veces, innumerables contertulios, seguimos sin saber nada. Seguimos sin saber nada porque lo que hoy quería Sánchez no era explicar nada a nadie, sino hacerse la fotografía. Utilizar, como siempre, para la guerra civil todo lo que ocurre a su alrededor, en este caso concreto el asunto del rearme frente a Rusia, señalar a una parte del país como enemigos a los que hay que expulsar, Vox, y a los otros llevárselos al huerto del Palacio de la Moncloa, con una oposición, mejor dicho oposición, con un Partido Popular normal. Lo que habríamos tenido sería la exigencia por parte del primer partido de la Cámara que ganó las elecciones, es decir, del PP, que de escuchitas en Moncloa nada, que al Parlamento, pero no. Lo que hemos tenido ha sido al Partido Popular acudiendo a la cita, orejas gachas y rabito así, para luego salir diciendo que Sánchez hace muy mal en no llevar esto al Parlamento. Pero bueno, pero sí es lo que todo el mundo estaba contando. Bien. ¿Quién ha pasado por allí? Pues los buenos, según Sánchez, o sea, Bildu, ETA, Juntos por el Mal, Esquerra Republicana, pues eso, la España de Sánchez. ¿Y qué han sacado en limpio? Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque Sánchez no sabe lo que va a hacer. ¿Y sabe usted por qué no sabe lo que va a hacer? Porque cualquier decisión presupuestaria en materia de gasto militar, incluso fuera cual fuere su objetivo, le descompone por completo el cuadro ya no económico sino político. Toda la potencia política del gobierno Sánchez se basa en un gasto público exorbitado que le permite mantener los apoyos parlamentarios que le sustentan en el poder habiendo perdido las elecciones. Hasta el punto de que el gasto público representa la mitad del crecimiento del PIB en España, que es una salvajada. Si de ahí tiene que rebañar para invertir en defensa, se acabó el cuadro. Después ha habido una rueda de prensa, Sánchez ha explicado, no ha explicado nada. Dice que a lo mejor en junio, cuando el Consejo de la OTAN, dice lo que vamos a hacer. Y que en todo caso será con métrica OTAN. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene nada que decir. Y se busca estos palabras para confundir a la prensa que le aplaude. Ha dicho que bueno, que el 2-3%, que qué más da, que en realidad lo que se trata es de saber nada. No sabe qué va a hacer porque no tiene un proyecto de defensa. No tiene un proyecto de defensa porque no tiene un proyecto de nación, porque Sánchez no ha pensado jamás en la nación española. Y mientras estamos en esta, sabiendo por dónde nos va a meter ahora la mano en el bolsillo María Jesús Montero para pagar el gasto en defensa, le estamos armando a Marruecos con ventas por 13.000 millones de euros. Pues eso, Sánchez, viva España. Bueno, 21:48, 20:48 en Canarias. Una cosa importante tengo que contarle antes de dar paso a los titulares, y es que la UCO acaba de pillar al hermano de Pedro Sánchez con el carrito del helado. ¿Sabe usted que toda la cuestión consistía en verificar que se le había creado un puesto de trabajo ad hoc, o sea, para él, saltándose todos los trámites legales, todos los reglamentos, una cacicada, en fin? Hemos visto cosas asombrosas durante el proceso, hemos visto a la juez bordándolo, realmente a esta mujer hay que ponerle un monumento. Y lo que tenemos hoy, creo que tenemos además la información, porque nos han pasado el auto judicial. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil confirma que David Sánchez había reservado apartamentos para vivir en Badajoz antes de que se convocara el puesto de trabajo. Es decir, ya se lo habían dado antes de la convocatoria, del concurso, de las entrevistas, etc. ¿Le han pillado? Le han pillado. ¿Va a dimitir por esto Pedro Sánchez? Evidentemente no. Pero si usted sabía ya que nos gobierna un golfo, ahora ya sabe que nos gobierna un golfo y el hermano del golfo. Titulares.
Bueno, paripé en la Moncloa, Feijóo ha picado, se ha hecho la foto, era la foto que Pedro quería y yo no sé si realmente el PP quería esta foto. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Pues estamos con la imagen de un Partido Popular que no sirve para nada, salvo para protestar después. Bueno, en fin, comentaremos esto y comentaremos lo que hay de fondo al final, que es, bueno, es nuestro siguiente contenido. Nuestro siguiente contenido, que es la pregunta lógica que tendría que hacerse cualquier ciudadano consciente. ¿Cuánto nos vamos a gastar? ¿En qué? ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Y aquí es donde Pedro Sánchez tiene un problema extraordinario, que yo creo que por eso no le ha contado a nadie hoy lo que va a hacer, no solo porque no lo sepa, sino porque es que significa el final de su política. Bueno, vamos a ver números hoy, eso que al parecer nadie se está preguntando. Es decir, quería Úrsula 800.000 millones de euros en 4 años, repartido equitativamente entre los países en función de su PIB. ¿A España cuánto le va a tocar? ¿Lo sabe usted? No. ¿Quiere llevarse un disgusto? Pues espérese que se lo vamos a contar. Y dentro de todo este baile, lo peor de lo peor ha sido, sin ninguna duda, la fotografía con la portavoz de Bildu, en su día condenada por colaboración con ETA, dentro del Palacio de la Moncloa. Si alguna imagen puede mostrar que ellos han ganado al final, yo creo que es esta. Esta señora señalaba a periodistas y a otros como objetivos para ETA. Es que eso es el mundo de Bildu. Bueno, pues eso es, fíjese usted, hablando de rearme con ella. ¡Ay, qué país! En materia internacional, en Moscú ha tenido lugar la ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para ver cómo acaban el proceso, cómo empieza el proceso de paz en Ucrania. Moscú ha hecho un comunicado un poco ambiguo diciendo que sí, que ellos lo ven, pero con condiciones. Bueno, pues lo que es una negociación, tampoco hay mucho más que contar al respecto, salvo que esto va adelante, mientras al mismo tiempo Donald Trump recibía en la Casa Blanca a Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN. Ya sabe usted que ahora la doxa en la prensa española, Liberalia y Socialliberalia, es que Estados Unidos abandona a Europa y abandona a la OTAN, que no es verdad. Pero bueno, es lo que hay. Esas imágenes, por cierto, es de Putin disfrazado de Zelensky llegando al frente de guerra, porque los rusos han conseguido meterse a través de un gasoducto, creo que ha sido, y salir detrás de las líneas ucranianas, una operación de guerra, en fin, de las últimas horas. Bueno, ¿que cómo va eso? Pues mire, va adelante el proceso de paz abierto por Trump, pese al fragor bélico de nuestros medios de comunicación. Y pasaremos por la Comunidad de Madrid, porque hoy había bronca formidable en la Asamblea, bronca derivada fundamentalmente de la enésima burbuja narrativa de la izquierda, esta vez sobre los fallecimientos de ancianos en las residencias durante las primeras semanas del coronavirus, 5 años hace ya. La bronca es la bronca. Por otra parte, creo que hoy se emitía en la televisión pública un documental específicamente encaminado a destrozar a Isabel Díaz Ayuso. Me imagino que lo destrozará para los fieles de la izquierda, para los no fieles, pues no. Pero, hombre, a lo mejor vale la pena utilizar esto, por supuesto hablaremos de ello, para hablar de más cosas de Madrid, porque la capital de España últimamente se ha convertido, como de costumbre, en el rompeolas de la nación en cuestiones como, por ejemplo, el hijab o la vivienda. Así que, como cantaba aquel, pongamos que hablamos de Madrid. ¿Y con quién vamos a hablar de Madrid? Pues con la flamante portavoz de Vox y presidente del partido en la Comunidad, Isabel Pérez Moñino. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Encantada de estar aquí con vosotros. Sería perfectamente absurdo que ahora empezáramos con protocolos políticos cuando Isabel ha sido contertulia de este programa muchas veces, contertulia de Dando Caña, en fin. Así que vamos a hablar como hablábamos antes, ¿no? Sí. Vamos a hablar como hablábamos antes. Y quizá deberíamos empezar por lo que ha sido la noticia hoy en Madrid, porque esta entrevista estaba pensada hacía tiempo, ¿verdad? Pero claro, hoy la actualidad manda, hoy la actualidad ha sido la bronca con el asunto de las residencias. Si tengo que ponerle usted antecedentes, recordará que en su momento Vox tuvo la absurda idea de pensar que la política era una cosa racional y entonces pidió también, ¿por qué no?, una investigación sobre las muertes en las residencias al principio. Y bueno, fue terrorífico, claro, porque es justo lo que no se puede investigar. ¿Por qué?
porque para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es blasfemia y para la izquierda, por el contrario, no importa quién muriera, lo que importa es que se muriera Isabel Díaz Ayuso. Entonces es imposible hacer política normal. Para que usted se haga una idea, lo que ha pasado hoy ha sido esto. Han pasado 5 años desde la pandemia del coronavirus y se ha producido un nuevo capítulo en la guerra entre Moncloa y Ayuso a cuenta de los fallecidos en las residencias de ancianos. En el 5º aniversario desde la Puerta del Sol ha salido un comunicado ante la campaña de la izquierda y ultraizquierda. La Comunidad de Madrid da los datos exactos. Al final del documento se puede leer. Importante. El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. La falsedad nació de él. Nunca hubo protocolos firmados por políticos, ni discriminación. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100 y nunca porque no se les ayudara. Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas. Deben saber que estamos a su entera disposición. El propio Alberto Reyero, ex consejero de Ayuso durante el comienzo de la pandemia, apunta a los protocolos de la vergüenza. Los que murieron en los hospitales se les dieron todas las oportunidades para vivir y, por supuesto, para morir dignamente. Pero la gente que no fue trasladada a los hospitales como consecuencia de los protocolos de la vergüenza, pues realmente son aquellos que consideramos que en muchos casos pudieron ser evitables, muchas personas se pudieron salvar. Desde el gobierno central aseguran que Ayuso miente, ya que los fallecidos en las residencias fueron más. No podrá negar la realidad. 7.291 personas mayores fueron abandonadas indignamente en las residencias por decisión de su gobierno y su autobombo vacío no podrá tapar esta infamia. Si de verdad cree que lo hizo todo bien, ¿volvería a firmar los protocolos de la vergüenza? A estas alturas solo le pedimos que al menos deje de faltar al respeto a las víctimas y a sus familias. Según Óscar López, lo que está haciendo Ayuso es un ejercicio de soberbia intolerable. Toca lo contrario, toca asumir la responsabilidad por ese protocolo de la vergüenza y pedir perdón a los familiares. No lo que está haciendo la señora Ayuso, que es pura soberbia, que lo único que denota es la mala conciencia. Este asunto le saca de quicio, esa cifra le saca de quicio. A pesar de los ataques, Isabel Díaz Ayuso reivindica su gestión. Lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido y que hagan como que en el resto de España tampoco pasará nada, en vista, sin embargo, de la manipulación constante, de las campañas de descrédito y de la instrumentalización de la tragedia por parte de algunos que deberían responder por su pésima gestión y de sus medidas inconstitucionales. Quisiera recordar algunos hechos. No fue hasta que Madrid se puso al frente y tomó las riendas de la situación que el gobierno central reaccionó. Y otras cosas, en fin. Protocolos de la vergüenza, residencias de la muerte, en las cumbres de la desesperación, que escribía Émile Cioran. Qué difícil es hacer política normal en Madrid, ¿no? Bueno, ya hemos tenido pleno y hemos presenciado pues ese show, ¿no?, al que estamos acostumbrados siempre entre los dos bandos, donde en este caso han utilizado pues una desgracia, ¿no?, que es la pandemia, donde fallecieron muchas personas. Y es lamentable ver cómo la izquierda utiliza a las víctimas como arma arrojadiza, ¿no? Y el "y tú más", y entonces el señor Iglesias, entonces la señora Ayuso. Entonces están todo el rato el Partido Popular y especialmente el Partido Popular y el Partido Socialista echándose balones encima, pero la realidad es que no buscan soluciones. Yo me ha sorprendido mucho, la verdad, la poca altura política que hay en la Asamblea de Madrid y que los problemas reales de los madrileños estén completamente abandonados. Se busca el aplauso fácil, el tuit rápido, la reacción a ver quién ha hecho un discurso más agresivo que el otro. Toda la bancada del PP se levantaba a aplaudir cuando hablaba el diputado del Partido Popular, la izquierda exactamente lo mismo. Y hemos presenciado pues nuevamente ese show del bipartidismo, ¿no? Yo creo que no podemos utilizar a las víctimas como arma arrojadiza, a los familiares de las víctimas, tenemos que respetarlas. Hay procedimientos judiciales que están actualmente en tramitación. Yo confío en la justicia. Y lo que demostró la pandemia, yo creo que fue también el fracaso del Estado autonómico, ¿no? De cómo había personas que estaban falleciendo en Madrid cuando había hospitales vacíos en Toledo, o cómo el señor Iglesias dijo que el mando único de las residencias y esa gestión dispar en las 17 comunidades autónomas, 17 reinos de taifas, que al final lo único que ha hecho pues nuevamente pues es utilizarse como arma arrojadiza en el caso de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. En este caso
caso concreto, yo no sé si hoy había simplemente la puesta en escena o había además alguna votación o algo. Es que no sé, a todo esto yo no sé muy bien para qué se montó este pollo allí. Bueno, han decidido utilizar este tema para hacer el monólogo en el Pleno de la Asamblea de Madrid, para no hablar realmente de lo que de verdad le importa a los madrileños y que nunca tiene representación en el Pleno de la Asamblea de Madrid si no fuera porque desde el Grupo Parlamentario de Vox damos voz a estos problemas. Cuando no están hablando de la corrupción de la novia, del novio, de la mujer del uno, del ático del otro, pues están hablando de las residencias, de la culpa fue de uno, la culpa fue de otro, pero realmente lo único que están haciendo es proteger las sedes de sus partidos políticos y proteger sus parcelas de poder. En ningún momento ponen al madrileño en el centro del debate político, en ningún momento ponen los problemas de los madrileños en el centro del debate público. Yo creo que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene transferidas muchas competencias y bueno, pues tendrán que gestionarlas, ¿no? Por ejemplo, sanidad, educación, el transporte público, la inseguridad que estamos viviendo en muchos barrios y en muchos municipios de Madrid, de la que luego hablaremos, la vivienda. Y estos debates nunca aparecen en el debate político en el Pleno de la Asamblea de Madrid, ¿no? Yo creo que muchos madrileños miran a la Asamblea, miran a sus políticos y dicen, oye, ¿qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué está pasando con ese colegio en el que están adoctrinando a mis hijos en la Comunidad de Madrid? ¿Qué hay de ese metro que se inunda cada vez que llueve? ¿Qué hay de ese centro de salud que no se ha construido todavía pese a las promesas electorales? ¿Qué hay de esos centros de menas que está abriendo la señora Ayuso en los distintos barrios? Y de esto no quieren hablar. O sea... Pues de esto precisamente quería hablar yo, además un poco por este orden. Los centros de menas, por ejemplo, son una polémica recurrente desde hace años en realidad. Tantos años que los menas han crecido, han dejado de ser menas, si alguna vez lo fueron, y siguen allí. Y se han convertido, como por ejemplo el del Batán, en un puro problema de orden público. ¿Hay alguna solución por parte del gobierno regional, que por otra parte es verdad que en materia de orden público tiene competencias limitadas? Bueno, lo primero que tiene que hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es cesar en su efecto llamada. ¿Cómo están favoreciendo el efecto llamada? Pues cuando escuchamos a Ayuso o a la consejera de Ayuso hablar de las políticas de integración, una integración que evidentemente no está funcionando. Por supuesto que la Comunidad de Madrid tiene competencia en todos los centros de menas. Y nosotros desde el Grupo Parlamentario de Vox le hemos pedido a la señora Ayuso, por ejemplo, que le hiciera la prueba de edad, una prueba médica, para cerciorarnos de que esos menores que están tutelados y que están financiados con el dinero de todos los madrileños que nos roban de los bolsillos, pues que son menores de edad, ¿no?, para estar bajo el sistema de tutela de la Comunidad de Madrid. Y para sorpresa de nuestro grupo parlamentario, el Partido Popular en Madrid nos ha dicho que no, cuando en Valencia o en Baleares votaron que sí a esa misma propuesta de Vox. Y en Aragón también, si no me equivoco. Y en Aragón también. Y de hecho ahí se demostró que el 90% eran mayores de edad. Exactamente. O sea, que es una barbaridad. Por ejemplo, también nosotros hemos propuesto que se firmen convenios con los países de origen. La Ley de Extranjería, el artículo 35 de la Ley de Extranjería, establece que las comunidades autónomas tienen competencia para firmar convenios con los países de origen para reagrupar, para repatriar a esos presuntos menores con sus padres en sus países, con sus tradiciones y con su cultura. Y la Comunidad de Madrid nos ha dicho que no, cuando esta misma semana en Murcia Vox llevó esta misma propuesta, exactamente la misma propuesta, y el Partido Popular de Murcia nos ha dicho que sí. Entonces yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas, pero hace falta voluntad política. Y nosotros lo que queremos saber es qué entramado hay, quién se lo está llevando crudo, porque realmente estamos pagando y estamos viendo contratos desde el Grupo Parlamentario de Vox de cuantías muy elevadas, 7.000 euros, el último contrato que hemos visto en relación a los centros de menas, 7.000 euros al mes por cada mena. Esto es una barbaridad. Y esto lo están financiando los madrileños. Lo que desembolsa la comunidad. Lo que desembolsa la Comunidad de Madrid. ¿Y va exactamente a quién? Pues va a los centros de menas, a cubrir la sanidad, la educación, el psicólogo, las formaciones. Es decir, que va al centro. Va al centro, claro, para cubrir pues todas las necesidades. ¿Y el centro lo gestiona directamente la comunidad o pasa como con los pisos tutelados que son ONGs, entidades del tercer sector? Tienen contratos y los contratistas son los que gestionan el centro de menas, pero claro, al final la Comunidad de Madrid es la máxima responsable, sí, claro. Es decir, tienen responsabilidad sobre los menores. Y a mí me sorprende porque yo he realizado muchas preguntas a través de peticiones de información que podemos registrar, pues por ejemplo, qué seguimiento se hace de los menas que cometen delito en territorio español, qué seguimiento se hace cuando un mena reincide en la comisión de delitos, qué seguimiento se hace sobre los menas que se van de los centros de menas y no vuelven a aparecer, y la Comunidad de Madrid me da la callada por respuesta. No nos quieren explicar qué está pasando. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que esos contratos no sabemos muy bien qué está pasando, porque ni les están controlando, están campando en los barrios, generando terror, generando delincuencia en los barrios donde se están ubicando, y a la vez no están controlando qué está pasando con estos menas.
En materia de inmigración, una cuestión concomitante, en realidad, no es la misma, pero sí que guarda mucha relación, y que ha llamado la atención es la posición de la Comunidad de Madrid respecto al tema del velo en el caso de las niñas. Lo vimos la semana pasada, hace 2 semanas, en Parla. Por una parte, la comunidad le daba un premio, un reconocimiento merecidísimo a una mujer de origen marroquí, que ha sido una luchadora incansable por los derechos de las mujeres, como Hanan Shahrouk, y al mismo tiempo, ese mismo gobierno, cuando se planteaba la cuestión de la obligatoriedad del velo para las niñas o no en los colegios, se inhibía y decidía que fueran los centros quienes tomaran la decisión, cosa que es un perfecto absurdo, porque todo el mundo sabe que en esos centros al final serán los padres que más presionen, que van a ser los musulmanes, evidentemente, los que decidan, ¿no? Bueno, esto es muy propio de la señora Ayuso, ¿no? Eso de lavarse las manos y decir libertad al centro educativo para que determine el código de vestimenta. Pero es que yo creo que la palabra hijab y la palabra libertad no pueden ir juntas en una misma frase. Tuvimos que ver una manifestación en Parla en la que se juntaron feministas radicales con musulmanas que estaban reivindicando el uso del hijab en los centros educativos, y esto sin duda es lamentable. Y solamente desde Vox hemos dado voz a esta problemática, ¿no? Que sin duda es una problemática, el avance de la islamización. Lo estamos viendo en otras regiones de España, en municipios como Salt, como Tarrasa, lo estamos viendo en otros municipios, en otros países de Europa, y yo creo que es importante también que las mujeres libres alcemos la voz, porque al final el hijab es una prenda de sumisión, es una prenda misógina, y no podemos normalizar su uso. Es decir, quien quiera usar el hijab, que coja un vuelo y se vaya a Marruecos o se vaya a Irán a utilizarlo, porque esa ideología político-religiosa que representa el Islam, yo no quiero que esté por encima del derecho de mis hijas a poder crecer en un país libre. Y por eso hay que alzar la voz, y por eso creo que las mujeres tenemos que alzar la voz para defender nuestra libertad de verdad, y oponernos sin duda a esas prendas que al final representan la sumisión de la mujer. Y tenemos que alzar la voz, y aquí las feministas no las he escuchado por ningún sitio, al revés, se han unido, paradójicamente, se han unido para defender esa prenda que representa, como he dicho, un símbolo de sumisión de la mujer al hombre. Entonces, yo quiero luchar de verdad por la libertad y porque las mujeres podamos ir caminando por las calles tranquilamente sin necesidad de que una manada o un grupo de musulmanes nos mire de forma lasciva. Vox prohibiría el uso del hijab de menores en los centros educativos. Yo creo que debemos abrir este debate. Yo creo que es un tema importante y que tenemos que analizarlo con detenimiento, hablando efectivamente con expertos, con los centros educativos. Hay muchas cuestiones en juego, pero yo creo que el primer paso que hemos dado es alzar la voz. Y dar voz a todas esas familias que viven, por ejemplo, en municipios como Parla y que tienen que compartir aula con personas, con menores de edad, además con mujeres que van con la cabeza tapada por una cuestión, por una ideología político-religiosa. Entonces, yo creo que es importante que no cerremos los ojos, ni miremos hacia otro lado, ni nos lavemos las manos como ha hecho Ayuso, diciendo, bueno, que el centro educativo decida, ¿no? Hay que analizarlo con detenimiento, con rigor, y yo creo que es el momento de hacerlo. A los municipios quería ir ahora, porque uno de los rasgos más llamativos de Isabel Pérez Mollino, o sea, tuyos, desde que te has hecho cargo de esa responsabilidad, ha sido la permanente presencia en la periferia, que ha sido una cosa muy llamativa. Es decir, te hemos visto prácticamente en todas partes, y es verdad que Madrid, como comunidad, es fundamentalmente la periferia, y los problemas son la periferia. Y la periferia son ciudades, algunas de las cuales son ya más grandes que otras capitales de provincia en España, y hablamos de Fuenlabrada, de Parla, de Pinto, de Valdemoro, de Breganés, de Getafe, de Humanes, de Madrid, de un montón de... Son auténticas ciudades ya, y parece que nunca cuentan, efectivamente, están ahí fuera, ¿verdad? Y solo se habla de la Puerta del Sol. Yo siempre llevo en el maletero del coche unas deportivas, entonces me encanta patearme las calles y recorrer los municipios y los barrios, porque creo que es importante que los políticos pues tomemos el pulso de la calle, ¿no? Y saber cuáles son las necesidades que tienen los madrileños, qué está pasando en los municipios, qué necesidades tienen en Móstoles, qué centro de salud hace falta en Fuenlabrada, qué problemática tienen las pymes en Arganda del Rey, y por eso creo que es importante acercarnos a escucharles, ¿no? Y llevar esas reivindicaciones al Pleno de la Asamblea de Madrid. Yo siempre digo que los políticos de los partidos tradicionales se tienen que bajar de esas moquetas y se tienen que poner a escuchar a los municipios, ¿no? Y tienen que escuchar cuáles son las consecuencias de esas políticas que están adoptando desde los sillones públicos y que están afectando a muchos municipios y a muchos barrios de Madrid, ¿no? Porque a veces es fácil tomar decisiones desde Sol, firmar un decreto, aprobar una ley, pero
todo tiene consecuencias y yo creo que tenemos que escuchar, ¿no? Escuchar la calle, tenemos que escuchar las reivindicaciones que tienen los madrileños y las necesidades que tienen los barrios y los municipios, ¿no? Se han hecho PAUs, por ejemplo, que no tienen centro de salud o que no tienen metro o que no tienen infraestructuras necesarias o que no tienen una guardería pública en la que escolarizar a sus hijos. Entonces, yo creo que es importante que los políticos escuchemos las necesidades, ¿no? Y cuando vemos debates estériles muchas veces en la Asamblea, del y tú más, la corrupción, no sé cuántos, siempre están con lo mismo, ¿no? Hablando de los problemas estructurales de los partidos políticos. Claro. Eso es, de los problemas personales incluso de ellos. Y claro, yo digo, ¿dónde están los madrileños aquí representados? Pues mi cometido, el cometido del Grupo Parlamentario de Vox, de los 11 diputados, es llevar la voz de los madrileños al Pleno de la Asamblea de Madrid. Un Pau, citabas antes, el urbanismo es un problema, pero no tanto por cuestiones de diseño y de que sea un urbanismo desagradable y tal, al contrario, en Madrid la verdad es que ha crecido en los últimos años de forma bastante armoniosa dentro de todo. Sí, es el elemento práctico, es decir, que pueda vivir la gente allí y se pueda trasladar, lo cual está íntimamente relacionado con la cuestión de la vivienda, que en Madrid es un problema agónico. Entonces, o sacas el motor económico fuera de la comunidad, pero eso evidentemente no es una cosa que vaya a pasar, ¿verdad? O si no, hay que encontrar a la gente un sitio decente donde vivir a un precio razonable en la Comunidad de Madrid. Y está difícil, ¿eh? Bueno, es que hemos superado por primera vez los 7 millones de habitantes y Ayuso nos dijo hace unas semanas que iban a venir 1 millón de habitantes más a nuestra región en los próximos años. Entonces, la pregunta es, ¿dónde van a vivir, ¿no? Porque si no hay vivienda para los que ya están aquí, ¿dónde van a meter a estas personas? Entonces, yo creo que es importante abordar el tema de la vivienda. Y en materia de vivienda también hemos visto nuevamente esa guerra entre el Partido Popular y el Partido Socialista diciendo que Pedro Sánchez no ha construido las viviendas, pero Ayuso tampoco ha construido las suyas, y entonces están en esa guerra nuevamente de ver quién ha construido más o quién ha construido menos. Pero el madrileño de a pie que se va a independizar, que se mete en idealista y que va a buscar una casa hoy en Madrid por menos de 1.200 euros, no puedes encontrar ninguna vivienda en un barrio donde antes podías alquilar por mucho menos. Entonces, tenemos un problema efectivamente con la vivienda. Las consecuencias de la ley de vivienda han sido desastrosas, efectivamente. Hay muchísimas personas que tienen una vivienda en propiedad en Madrid y que ya no la van a sacar al mercado del alquiler porque tienen miedo de sufrir una inquiocupación o de una ocupación. Con lo cual, si cada vez baja más la oferta de vivienda y la demanda aumenta, evidentemente los precios suben. Entonces, yo creo que tenemos que garantizar el acceso a la vivienda, pero también tenemos que hablar de la propiedad, ¿no? Del derecho de propiedad. Y es cierto que hoy vemos cómo en la Comunidad de Madrid se están dando incentivos fiscales a inversores que están copando el mercado de la vivienda. Y por otro lado tenemos abajo a todos los beneficiarios de las ayudas sociales, las ayudas al alquiler, las viviendas sociales, que son pues personas muchas veces que acaban de llegar a nuestro país y que no han contribuido a nuestro país. Entonces al final la clase media, el madrileño, se queda en tierra de nadie, ¿no? En un sándwich entre las grandes fortunas extranjeras que están comprando en Madrid y las personas perceptoras de ayudas sociales, que en muchos casos son extranjeros, y el español medio, el que lleva trabajando, el currito, que lleva toda la vida trabajando, no puede acceder a una vivienda. Esto además está afectando también a las personas que quieren formar una familia y que no pueden. Hoy los jóvenes, hasta los 30 años o más, están compartiendo vivienda, compartiendo balda de nevera con desconocidos. Entonces, yo creo que tenemos que revertir estas políticas, ¿no? La solución de la señora Ayuso era dar incentivos a los jóvenes que se fueran a municipios de menos de 2.500 habitantes. Es decir, alejar al joven que ha vivido toda su vida en Chamartín, por ejemplo, a un municipio alejado de su familia, alejado de su barrio, alejado de su comercio de proximidad que ya conoce, alejado de todo, para irse a un municipio completamente alejado de su familia y que no tendrá los servicios básicos que necesitará pues, para poder formar una familia, como por ejemplo una escuela infantil, que faltan muchas en la Comunidad de Madrid. O para poder ir a trabajar. O para poder ir a trabajar, claro. Tenemos el problema del transporte. Y luego, por supuesto, muchísimo suelo que está secuestrado por los ayuntamientos. Y esta es una cuestión muy importante. Tenemos que liberar el suelo, ¿no? Porque yo creo que es importante que las constructoras y las promotoras se lancen a construir, pero para eso tienen que tener suelo. Y tenemos que reducir la burocracia y tenemos que reducir los impuestos para la compra de vivienda. Tenemos que recordar que el Partido Popular eliminó la deducción por la compra de vivienda en el IRPF. Tenemos que recuperar esa deducción. Tenemos que bajar los impuestos. Están haciendo políticas totalmente contrarias, ¿no? Se está introduciendo más burocracia, más impuestos, con lo cual las constructoras y las promotoras cada vez quieren invertir menos en vivienda. Una última pregunta para responder en 30 segundos. ¿Es posible vencer en unas elecciones a una candidata del PP que desde el punto de vista emocional se ha ganado la voluntad de una porción importante de potenciales votantes de Vox?
Bueno, pues yo voy a seguir trabajando para conseguirlo, por supuesto que sí, con mis zapatillas en el maletero, recorriéndome los municipios, recorriendo los barrios y de verdad poniendo los problemas reales de los madrileños en el centro del debate político, que están completamente abandonados. Y ese es el cometido que desde luego vamos a hacer desde el Grupo Parlamentario de Vox en Madrid. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a Hasta el vosotros. próximo día, que tenemos además muchas conversaciones pendientes, porque los problemas de Madrid, en cierto modo, son un poco un microcosmos de los problemas generales en España. Y mire usted lo que acaba de pasar en Salte. En fin, de verdad, Isabel, gracias mil. Muchísimas gracias. Vámonos a la publicidad. A la vuelta viene Ignacio de Oces, Iván Vélez, Pedro Luis Pedrosa. Vamos a hablar de la negociación Rusia-Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania. Vamos a hablar del espectáculo del Palacio de la Moncloa de hoy. Vamos a hablar de en qué narices se quiere gastar Pedro, si sabe en qué, su dinero de usted para los aviones. Hasta ahora mismo. 22, 20, casi 21, 21, 21 en Canarias. Les recuerdo que la noticia de las últimas horas, porque había pasado de todo, en fin, pero de las últimas horas es que la UCO confirma que ha pillado a David Sánchez con el carrito del helado, reservándose un apartamento en Badajoz antes de la fecha de la firma del contrato, es decir, el trabajo lo habían hecho para él. Después de esto, bueno, no va a alterarse el orden del mundo y tampoco el de España por lo que parece, pero si usted pensaba que nos gobernaba una panda de golfos, pues ya tiene un argumento más. Vamos directamente con nuestros asuntos, vamos con los contertulios de esta noche. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Encantado de estar acá nuevamente. Lo mismo digo, un placer. Como siempre, preocupado. Sí, pero sí, es el estado natural del ser humano hoy. En un país que está siendo desmembrado por externos y propios, uno llega a escuchar, incluso, no voy a hacer señalamiento, pero incluso en este plató, gente que aboga por un poderoso ejército europeo. ¿Ok? Cuando el último reducto de soberanía es la defensa, de la cual ya sabemos que ni Pachi López ni Pedro Sánchez saben diferenciar entre peras y meninas, y no saben ni lo que es la seguridad ni la defensa. Entonces, hay gente que además de los créditos que recibe de Europa, de las leyes que le vienen escritas de Europa, también quiere transferir la posibilidad de la defensa a la todopoderosa es que esta es una cuestión importante. Europa. ¿Un ejército europeo significa transferir la competencia de la defensa? No, hay una pregunta básica que al parecer nadie se ha hecho, que es quién es realmente el enemigo, ¿no? Pero mira, este va a ser un buen tema de debate. Le daremos caña. Hoy, ¿no? Porque claro, tienes un enorme programa de gasto, que el gasto militar es una cosa muy, tú lo sabes mejor que nadie en esta mesa, muy concreta. Es decir, tienes que gastarte en armas específicamente pensadas para un fin. Y ese fin depende de quién es el enemigo que te has marcado. Te voy a poner un ejemplo. No tiene nada que ver que tu enemigo sea Mauritania, ¿verdad? Que sea Finlandia. Te voy a poner un ejemplo. Con todos los respetos a los amigos finlandeses. Muy rápido, un ejemplo muy rápido. Venezuela tuvo por aproximadamente 25 años 6 fragatas multiuso clase Lupo hechas en Italia, que era la armada en el Caribe, la mejor armada que había. Incluso siendo así, en aquel entonces fue el presidente Lucinchi quien le dijo al Estado Mayor Naval, miren, hagan un proyecto para que lo que necesitemos sea esto. Claro. Por un tema de vamos a comprarle a... Pero es que así se especifica, así se diseña el gasto militar. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Cuáles son nuestras amenazas? ¿Qué necesitamos para repeler esas amenazas? No al revés. ¿Cómo tiene que ser el sistema de armas? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, Pedro, bienvenido. Vamos a hablar de este asunto. Es el gran asunto. Vamos a dar cifras, además. Riviera ha hecho un magnífico ejercicio en el debate que en realidad era multiplicar, ¿eh? Lo que pasa es que hay que meterse en las cifras y verlas. Y vamos a contarlas para que sepa usted de lo que estamos hablando. Don Iván Vélez, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues encantado de estar una vez más aquí para debatir de lo que queráis. Vamos, del tema del ejército ese supuestamente europeo, que es verdad que habría que ver a qué intereses responde, de qué mandos dispondría, con qué intereses, qué fronteras son las que hay que defender, qué enemigo es al que hay que repeler o controlar. Bueno, pues, en fin, yo creo que mi posición es fácilmente adivinable, que es casi tan adivinable como lo que ha hecho el hermano de
Pedro Sánchez, que casi es un homenaje a Luis de Molina, mi paisano, cuando hablaba de la ciencia media, el adivinar lo que puede pasar en el futuro. Es un sarcasmo, claro. Ya. Iván, bienvenido, buenas noches. Don Ignacio de Oces, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que encantado de estar aquí una noche más. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí en El Gato al Agua y además hacerlo hoy de la mano también de Iván Vélez, que es buen amigo, compañero, le considero un verdadero intelectual y así que encantado de estar hoy por primera vez con él aquí en El Gato. Hemos tenido ¿Es verdad que no habéis coincidido? No habíamos coincidido. Voy a tener que poner un poco de discordia yo aquí entre vosotros. Bueno, seguro que habrá ¿Habéis tenido pleno hoy, efectivamente? Pleno esta semana, la próxima semana también vendrá Pedro Sánchez a contestar preguntas, le formulará una pregunta a Santiago Abascal y vamos a plantear bastantes debates. Uno sobre el asunto de Salt, que hemos visto con la inmigración ilegal, con barrios enteros ya en España donde domina la ley islámica, donde impera la ley islámica y no la ley nacional, sin duda alguna. También vamos a hablar de cómo se están cercenando, vulnerando derechos fundamentales y libertades fundamentales en España, como la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio, la libertad ideológica. Y luego vamos a plantear un debate muy interesante de cómo se está perdiendo soberanía en España. La soberanía energética, la soberanía alimentaria, también los asuntos de defensa que antes apuntabais y la soberanía nacional, porque estamos cediendo toneladas de soberanía nacional a la Unión Europea y luego una cuestión tan trascendental como la inmigración a una comunidad autónoma del sometimiento. Y luego no salgo de mi asombro, José Javier, con la actitud del Partido Popular. Esto lo vamos a discutir también porque, miren, no es por meternos con Feijóo así por las buenas, aunque se lo merezca. Pero es que es una cuestión de principio, es decir, mucha gente que son conocidísimos, reconocidísimos partidarios del Partido Popular, tienen todo el derecho del mundo, antes de plantearse esto, lo habían dicho abiertamente, es un error ir a esa entrevista. ¿Por qué? Primero, porque estás reconociendo la legitimidad de Pedro Sánchez para sacar del Congreso lo que tiene que estar en el Congreso, le estás reconociendo su capacidad para expulsar a una parte al tercer partido del país, en fin, de las rondas, y te estás asimilando con Bildu y con Esquerra y con Junts. Entonces, ¿qué ganas? Bueno, pues, pero es que era una evidencia, ¿no? Pero bueno, ya lo has tenido. No, vamos a debatirlo a fondo, claro. Cuando quieras, José Javier. La verdad es que esa burla y ese troleo de Sánchez a Feijóo, no podemos entender cómo se somete a esa actitud del Partido Popular, cómo deja a Feijóo. Yo sí lo entiendo y tú también. ¿Otra vez? ¿Otra vez más? Sí, porque al final el problema del Partido Popular es que, lo sabes de sobra, en este tipo de asuntos, como en otros, al final se le tiene que contar a Manfred Weber en el Parlamento Europeo. Es verdad. Entonces, claro, pero eso es lo que no puede ser. ¿Pero cuántos millones de Eso es lo que no puede ser porque él no lo habría hecho en una situación semejante. Es verdad que no hay ningún país en Europa que tenga una situación semejante a la española, pero en fin, claro, hay una honrilla que defender, ¿no? Así es, José. Bueno, en fin, Ignacio, bienvenido. Ya no he dejado hablar a Ignacio, ¿te das cuenta? Bueno, me enmendaré esta noche, sobre todo cuando ¡Ey! Yo pensaba que venías con glucómetro y no vienes con el guante de callarme la boca. La boca. Adolfo Visto, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Esparza, pues muy bien. Bueno, fijaros que hay un nombre que se llama la rizartrosis, que es un dolor que tienes en esta zona de aquí. Sí. Y este es el principio de la artrosis de la mano, es uno de los principios junto con nódulos que van saliendo. Entonces, bueno, cuando empecemos ya con estos dolores ya sabemos que lo normal es que esto vaya avanzando, ¿no? Qué disgusto me acabas de dar. Te duele ahí, vaya. No, pero tengo que verificar que hay remedios. No, pero el dolor permanente, pinchazo continuo. Sí. Vale, no, feliz todavía no. Sí. Normal. A mí me duele España. Me paro solo después de pegarle al saco y tal, sí, que donde más se me resiente es aquí, pero solo después. Al saco probablemente sea normal. No, bueno, es la culpa mía, ¿no? Cuando tú tienes cuando empiezas con este tema ya sabes, a ver, es que la artrosis al final nos vamos haciendo mayores y lo decía el doctor José de la Mata, el reumatólogo, que se llama las canas de las articulaciones, ¿no? Qué bueno. O sea, es una artrosis, bueno, vamos con tiempo, entonces no es curable, pero vamos a intentar mitigar el dolor, vamos a intentar que movamos más las manos, porque uno de los grandes problemas que hay cuando tienes cualquier tipo de estos problemas, igual lo vamos a ver en rodilla, es que dejas de hacer ciertas cosas, ¿no? Como te duele, dices, bueno, pues ya no muevo, ya me quedo un poco quieto y eso es lo que no podemos hacer. Es importantísimo mover, irrigar, cuando en el movimiento empieza a haber problemas, con lo cual ¿los guantes qué van a hacer? Los guantes no nos van a curar. O sea, muchas veces dicen, oiga, no, curar no nos van a curar. Van a conseguir que nosotros nos alivie el dolor, nos sintamos mejor
cualquier persona, aunque no tenga artrosis, se pone los guantes y dice, oye, qué bien tengo las manos, ¿no? Porque al final es algo muy agradable, ¿no? Trabajamos con unas ondas pulsantes, trabajamos con masaje, vibración, calor, con un pequeño guante que se pone anteriormente, que es el que sustituye a la parafina. La parafina realmente no es muy conveniente, ¿sabes? No es un producto que sea, aparte que es cancerígeno, etcétera. Pero bueno, es buena porque, claro, lo metes en baños calientes, hace su efecto. Claro. Pero aquí tenemos un guante que se pone anteriormente, que es un impregnado de una sustancia que es además totalmente inocua, no tiene ningún problema. Y esto lo que hace que esos 20 minutos, cuando colocamos los guantes, estamos en casa tranquilamente, pues vaya mucho mejor. Luego, en la parte de la rodilla, claro, la parte de la rodilla es más complicado llegar a la articulación de la rodilla. Ahí trabajamos con terapias de luz, que es infrarrojo y ultravioleta, masaje, vibración y calor también. Y aquí son 10 minutitos. Cuando colocamos la rodillera, son 10 minutos en una, 10 minutos en otra, sin de las dos. Esto mucha gente le dice que qué cosa más rara y extravagante. Bueno, mire, yo me curé una lesión de narices producida por mi culpa en el Camino de Santiago, precisamente con ese tipo de terapia. Claro. Es extremadamente eficaz. Extremadamente eficaz. Sí, es muy eficaz. Gente que se ha operado de menisco, gente que se tiene que operar. Al final lo que se trata es de que no te duela, que te baje la inflamación, que haya más irrigación. Y que recuperes el uso de la articulación. Y que camines, que subas escaleras, porque lo peor está. Y luego, bueno, ya tenemos el gran cinturón de Alejo, El cinturón, por cierto, Alejo, un abrazo muy fuerte. No ha podido venir hoy, me llamó hace unas pocas horas porque estaba con ronquera y tampoco es cuestión de que se enfríe con la que está cayendo, está perfectamente, pero está en casa, nos estará viendo, abrazo fortísimo, tu cinturón. Pero ya le recordamos aquí todos los días con el cinturón de Alejo, que, bueno, pues es un cinturón que aquí trabajamos con lo que es el infrarrojo. Aquí no hay ultravioleta, hay solamente infrarrojo, y a doble frecuencia con el LED, ¿no? Y masaje, vibración y calor. ¿Dónde lo podemos poner? Bueno, pues cervicales, dorsales y lumbares. Con todo esto, pues podemos decir que tenemos gran parte de nuestro cuerpo y nuestras articulaciones, pues que no tengamos dolor durante el día, no la curamos, pero vamos a estar muchísimo mejor. Iba a decir lo mágico no es porque es pura ciencia, pero lo maravilloso de todos estos aparatos es que le permiten a usted hacer en su casa, controlándolo usted y con eficacia asegurada, una serie de terapias que hace unos pocos años solo se podían hacer en un hospital, en un fisio, gastándose un potosí. Bueno, pues mire, con todos los respetos a los hospitales y a los fisios, abrazos cordiales, pero esto es ideal para la gente que tiene artrosis, por ejemplo, para poder dormir, para poder moverse, y es una rutina de 20 minutos mañana, 20 minutos noche, que te arreglan la vida literalmente. Te lo arreglan la vida. ¿Me dejas que promocione el programa de este fin de semana? ¿Qué vas a hacer? El programa de... Sí, que vas a hacer en el programa. Bueno, este programa nos va a venir 9:30 del sábado, 1 de la tarde después de misa el domingo, y viene el doctor Tomás Chivato, es un alergólogo, y él es el decano de la Facultad de San Pablo CEU de CEU San Pablo. Así que nada, va a estar maravilloso, como el otro día Antonio Burgueño, así que os animo a que lo veáis. Y bueno, y sabéis que cualquier producto os tenéis de regalo el libro Historia de nuestros médicos, donde 10 médicos que hemos entrevistado pues cuentan sus historias, que queda muy chulo, la verdad. 900-730-122, llame una sola vez, es suficiente, le devolverán la llamada si no se lo pueden coger en ese momento, y usted lo pregunta todo, lo que cuesta, cómo se financia y la rebaja que tiene usted como espectador del Toro Televisión. Adolfo, gracias. Gracias a ti, Esparza. Bueno, y nosotros vamos directamente a entrar en materia de actualidad. Hoy pasaban dos cosas muy importantes en el estreno internacional. Por una parte, la reunión de Donald Trump con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Pero yo había oído que Trump se iba de la OTAN. No haga caso usted a todo lo que oye, porque se va a volver loco, y no es verdad. Bueno, y luego la reunión de Moscú, de Estados Unidos y Rusia, sobre el asunto de Ucrania. Así que vamos por partes. ¿Qué es lo que ha pasado en Moscú? Nos lo cuenta Yago Soler. Estados Unidos, tras convencer por la fuerza a Ucrania para negociar, obliga a Rusia a enseñar sus cartas. Queremos ver un alto el fuego de los rusos, decía Trump en una reunión con el secretario general de la OTAN. Pero Putin tiene que pensar bien la jugada. Mientras la comitiva estadounidense llegaba a Moscú, se reunía con el líder de Bielorrusia. Dice estar de acuerdo con los 30 días de tregua, pero pone matices. Insisten en que debe ser a largo plazo y con sus condiciones. Tiene dudas de cómo verificar el alto el fuego, ya que son recelosos de las tropas europeas. Y piden que se resuelvan las causas del conflicto, en referencia a la invasión que decidió iniciar hace más de 3 años.
A Rusia le va bien en el frente, ha reconquistado casi el 90% de la región de Kursk, y una imagen que lo significa es la de Putin en la zona, vestido de militar, pero el líder ruso se encuentra entre la espada y la pared. Si no logra los objetivos que anunció hace años, defraudará a los ultranacionalistas que lo rodean. Y si continúa con la guerra, molestará al volátil Trump, justo cuando las relaciones entre Washington y Moscú pasan por su mejor momento en años. Ayer presentábamos aquí un informe de Iago Soler sobre lo que está pasando con el asunto del proceso de paz de Ucrania. Solo se puede entender si se aparta usted de la baraúnda mediática y de la cantidad de estupideces que está diciendo todo el mundo, como si esto fuera, en fin, yo iba a decir no sé al servicio de quien hablan, sí que lo sé, pero bueno, esta es otra historia. Fíjese en los hechos y en el proceso y en el plazo. Trump no se va de la OTAN, Estados Unidos no se va de la OTAN, ni se lo puede permitir ni quiere. Además, ¿quién cree usted que va a ser el principal cliente de esa Europa que se va a rearmar? El principal proveedor, los Estados Unidos, evidentemente. Bueno, hoy ¿quién iba a la Casa Blanca? Pues Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN y que, como usted sabe, porque aquí lo hemos dicho muchas veces, es una persona a la que, en fin, yo personalmente le detesto, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, da igual, una cosa no quita la otra. Este no va allí como el amigo Mark Rutte, ¿verdad?, sino como secretario general de la OTAN. Y allí lo ha sentado Trump en el saloncito este. Trump ha convertido su presidencia a efectos públicos en un reality show, donde literalmente en directo está haciendo pasar al personal para que hable o deje de hablar, y allá está hablando pues de aranceles, de seguridad, pues de esas cosas. Y yo, pues como siempre, me muero de ganas de escuchar mañana a la gente que hasta ayer nos vendía, que es que Trump traiciona a los europeos y se va de la OTAN después de esta reunión. Pues dirá que la culpa es mía porque soy un putinista, pero o sea, es que la realidad es esto que está pasando, no lo que cuentan por ahí, en fin. Bueno, yo lo primero que quería es mandar un saludo a mi compañera Esperanza Arriaga, que se me había olvidado al inicio. Y luego, con respecto a lo que dices tú, Esparza, es cierto, aquí, dependiendo de una mínima toma de posición, ya te conviertes en putinejo o antiputinejo, que es lo que está en marcha todo esto. Yo creo que hay que tomar cierta distancia con la cuestión de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, sobre todo porque se omite siempre lo que hay tras todo ello, que yo creo que es una cosa llamada China. Me parece a mí que China es el tercer actor que nadie parece percibir ni citar, aunque ellos civilinamente van entrando poco a poco. El otro día leí un artículo en el cual se hablaba de una primera ruta ya potente ferroviaria a Europa para proveer de mercancías chinas y tal. Y entonces yo creo que lo que está haciendo Trump pues es reajustar el imperio, que al fin y al cabo él es el emperador, por utilizar términos clásicos, y está ante el riesgo de que haya una especie de alianza chino-soviética, no, chino-rusa, que él tratará de impedir. Y quizá ese es el trasfondo de la cuestión. Poco más se puede decir. Creo que es una partida en la cual Trump lo que defiende son los intereses norteamericanos, que parece que, como ha sido el protector de Estados Unidos de la Europa de la Guerra Fría y demás, parece que tuviera que seguir siéndolo siempre y del mismo modo. Pero es que las cosas han cambiado. El frente probablemente ya no está en los Urales, sino que está un poquito más hacia Oriente. Yo creo que por ahí podría ir un análisis más equilibrado, más allá de putinejos y antiputinejos. Me parece una cosa muy, muy grosera, ¿no? ¿Cómo lo veis, Pedro? Pues yo coincido con Iván en que nadie menciona el problema China, ¿no? Y parecen estar, sobre todo los dirigentes europeos, parecen estar felices con los chinos. Entonces, Trump debe estar desandando la andadura que inició el señor Henry Kissinger, quien se empeñó. Quienes vieron Forrest Gump, ¿verdad? Y yo siempre que le digo estúpido a alguien, le digo, no soy yo, es la mamá de Forrest Gump, que dice, stupid is, stupid does. Pero quienes vieron Forrest Gump y vieron que los mandaban a jugar ping-pong con los chinos todo el tiempo, esa era una de las estrategias que le llamaban la diplomacia del ping-pong. O sea, pero los chinos dicen que les gustan más las relaciones largas, duraderas. Entonces, por ahí empezaron a meterse con los chinos para alejarlos de Rusia. Resulta que los rusos son mucho más occidentales que los chinos. Nosotros compartimos muchas más cosas en común con los rusos que con los chinos. Y eso es en lo que anda el señor Trump. Si bien no va a poder disolverlo, porque es algo que ya está consolidado o que se ha venido consolidando,
y que esa consolidación se acentuó en los últimos 4 años durante el gobierno de Joe Biden, que es ese bloque de los BRICS, sí es posible distanciarlos un poco y generar ciertos vínculos. Decía, creo que era Sergio Braveso, aquí justo donde yo estoy sentado, frase de Murray Rothbard: donde llega el dinero no llegan las balas. Y en eso deben estar. Por otro lado, hoy el señor Vladimir Putin habla y dice que no le conviene o que no le gusta el cese al fuego así como lo está proponiendo Zelensky. Claro, es interesante lo que ha dicho, porque según lees un periódico u otro, lo que está diciendo es: me gusta la idea, pero yo pondría otras condiciones, u otros dicen, no me gusta el alto fuego como lo han propuesto así. En realidad las dos cosas son la misma, pero el enunciado determina en el lector una entrada emocional u otra. Pero es que él está en guerra. Y yo el único individuo que he visto que teniendo a alguien contra las cuerdas no le ha dado la mano para tumbarlo fue Manny Pacquiao contra George Mayweather. Entonces, si tú estás en guerra y llevas la ofensiva y tienes terreno ganado, tú dices, ok, vamos a, que es lo que entendí yo, que escuché hoy en otro canal, la locución completa de Putin con el presidente de Bielorrusia, con Lukashenko. No están todas las condiciones, porque él dice, no es un cese al fuego de 30 días, es que vamos a parar esto y vamos a definir de qué manera lo paramos para que se pare para siempre. Lamentablemente, los medios de propaganda no andan en eso, los medios de propaganda y los políticos que subvencionan esos medios de propaganda tampoco. Y el fin de la guerra, si bien hay una ventana de oportunidad, va a depender de muchas más cosas de las que estamos teniendo en cuenta en este momento. Ignacio. Vamos, varias cosas. ¿Trump va a conseguir la paz en Ucrania? Pues no lo sé. Pero sí que sabemos que el único que la puede conseguir es Trump y el presidente de los Estados Unidos. La Unión Europea, desde luego, seguro que no. Seguro que no. A mí me gustaría tener otra Unión Europea, pero las élites de la Unión Europea hoy, seguro que no. Por mucho que se quieran entrometer para poner mayores condiciones a la paz duradera en Ucrania. Porque de hecho son los que han estado alimentando constantemente durante estos años el conflicto. Por eso también hay que denunciar la continua y permanente hipocresía por parte de von der Leyen, por parte del Partido Popular Europeo, por parte de los socialistas europeos, de las élites de la Unión Europea, con la guerra de Ucrania, que por supuesto hay que condenar, sin tapujos, de forma clara, nítida y contundente, porque desde luego fue una vulneración de las fronteras. Miles de familias divididas, muertas, miles de víctimas. Y eso hay que condenarlo sin tapujos, de forma clara y inequívoca. Pero claro, si es que la Unión Europea, que se llena de paz y alardeando de eso, cuando sabemos que no es cierto, si estamos multiplicando la compra de gas. En España, Sánchez, lo hemos dicho nosotros ya desde Vox en varias ocasiones, mientras daba 1 euro a la guerra de Ucrania, en favor de Ucrania, en favor del gobierno de Ucrania, 5 euros destina a la compra de gas ruso. Entonces, yo no sé lo que va a suceder. Desde luego sabemos que es una negociación muy compleja, con muchas aristas, que ya veremos lo que pasa. Además, no tenemos simplemente que aspirar a un alto fuego temporal de 30 días. Hay que conseguir, como sea, pero desde luego quien no lo va a conseguir son las élites europeas, por mucho que cacareen los medios de comunicación aquí en esta parte de Occidente y diciendo que es que ellos se quieren entrometer, que quieren ser partícipes de la negociación, cuando lo que están haciendo precisamente es entrometerse y torpedear una posible paz. Quien lo va a conseguir, si es que se consigue, es Donald Trump, por mucho que les moleste a todas estas élites progresistas de la Unión Europea. Ahora solo falta por saber en qué medida todo esto también forma parte de un paripé o no. No me mire así, porque estas cosas pasan. Es decir, que la Unión Europea se ponga en este plan. Y hay que recordar siempre que al final el objetivo de Trump, de Biden, de Trump y antes que el de Obama era que la Unión Europea gastara más dinero en gasto militar desde hace un montón de años. Bueno, lo han conseguido. De momento parece que lo han conseguido. Y ya veremos en qué. ¿Dónde está el problema en la Unión Europea? Hay muchos. No se pierda mañana, por cierto, mañana tendremos al embajador Ignacio García Valdecasas en larga conversación sobre el desorden mundial, lo de Siria, que es un horror, lo de Gaza, que nadie sabe lo que va a pasar, y lo de Ucrania también, ¿no? Pero de momento la gran cuestión está en que nadie sabe muy bien, porque no es fácil verlo,
a qué quiere jugar exactamente la Unión Europea. Es decir, la historia esta de vamos a rearmarnos frente a Rusia, que es una amenaza, perdóneme, es una sandez estratégica. Es decir, si tú señalas a alguien como enemigo, no se lo dices antes de poder hacerle frente. Claro, es que es absurdo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que están maquinando? Pues no lo sé. Y ese seguramente es el problema. Luego vamos a hablar de gasto militar, específicamente la cuestión española. Antes, ¿qué ha pasado hoy en el Parlamento Europeo? Pues se han encontrado otra vez otra red de corrupción. ¿Pagada por quién? Por los chinos, que decía Pedro Luis Pedrosa, por Huawei. Míralo, esto. 15 eurodiputados bajo sospecha por un posible caso de corrupción. La policía belga registra una veintena de domicilios y la sede de Huawei, el gigante tecnológico chino. Según las investigaciones, los eurodiputados han estado aceptando sobornos de la compañía desde 2021, a cambio de opiniones positivas en público. Buenas palabras a cambio de pagos y regalos desmesurados como viajes, comidas, dinero en metálico, eventos y hasta invitaciones frecuentes a partidos de fútbol. Unas recompensas que se habrían dado hasta hoy de manera regular y muy discretamente, bajo la premisa de una supuesta labor de lobista comercial. No se sabe la identidad de estos 15 detenidos. Algunos permanecen bajo arresto mientras siguen avanzando las investigaciones. Según fuentes de la institución europea, el Parlamento Europeo no ha recibido ninguna petición para el registro de sus oficinas, paso necesario porque los legisladores disfrutan de inmunidad parlamentaria. Este nuevo escándalo de corrupción llega 2 años después del Qatar Gate, la famosa trama de presuntos sobornos de Qatar que salpicó a la exvicepresidenta Eva Kaili y la obligó a pasar por prisión. No fue la única. Detuvieron a varios eurodiputados del Grupo Europeo de Socialistas y Demócratas que también aceptaron favores. El Qatar Gate fue una maniobra similar, pero no hace falta remontarse 2 años atrás para hablar de presunta corrupción dentro del Parlamento Europeo. Hace solo 3 meses, la Fiscalía belga investigaba al excomisario europeo de Justicia y exministro belga Didier Reynders por un supuesto caso de blanqueo de dinero en el que habría comprado en una gasolinera, diariamente y durante años, entre 2.000 y 3.000 euros en efectivo de Lotería Nacional, una organización que supervisó como ministro en 2007 y 2011, lo que la policía investiga como blanqueo de capitales. Ambas investigaciones, a día de hoy, siguen en manos de la justicia belga. Claro, entonces ahí ¿quién está empujando? Pues todo el mundo, al parecer, dentro de una opacidad formidable. Y empezamos a hablar de millones que de las vacunas, ¿se acuerda usted? De millones de políticas industriales condicionadas por el Pacto Verde que le ha sentado mal a todos los países europeos, pero no a sus oligarquías. Y ahora esta historia, pues bueno, ¿qué vamos a decirle? Que usted no sepa, porque nos vamos a la publicidad. Y luego seguimos hablando de, es que hay que hacer la pausa ya, seguimos hablando de esto y de la cuestión básica del rearme, y de qué carajo hacemos los españoles. Porque es que esta es la gran cuestión. ¿Tiene España una política de defensa? ¿Tiene el gobierno español una idea de nación española? ¿Puede adoptarse una política de defensa si no tienes una idea de tu propia nación? La respuesta después de la publicidad, como decía el otro. ...22:50, casi 51, 21:51 en Canarias... Vamos a lo que ha pasado hoy en el Palacio de la Moncloa. Vamos a verlo por partes. Digamos la parte política nacional. La parte política nacional, recuerde usted, es que Pedro Sánchez rehúsa presentar en el Congreso un plan de rearme y lo que hace es convocar uno por uno en escuchitas a los grupos parlamentarios. A todos, no. A Vox, no. ¿Por qué? Porque son malos. Entonces los aparta. Y recibe a los buenos. O sea, a Feijóo, a Bildu y a Esquerra. Porque ahí se ha metido Feijóo el solo. ¿Y en qué ha quedado? Pues eso es lo peor, que no ha quedado en nada. Vamos a verlo. Alberto Núñez Feijóo ha sido el encargado de abrir la ronda de contactos con Sánchez en Moncloa. Sobre la mesa, el aumento del gasto en defensa. 15 meses llevaban sin reunirse y al finalizar el encuentro, Feijóo ha sido contundente. Dice que Sánchez no tiene ningún plan de defensa. El gobierno no tiene un plan. Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio. Un encuentro muy criticado por Pepa Millán. Que Sánchez no ha quedado con Feijóo, sino que Sánchez se ha quedado con Feijóo una vez más. El presidente también ha recibido a la portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Aizpurúa, y a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien asegura que el plan de Sánchez sobre defensa está muy verde y no adelantan si le darán su apoyo en el Congreso.
Desde Esquerra lo tienen claro, votarán no a aumentar el gasto en defensa si la propuesta llega al Congreso. Con nosotros que no cuenten para gastar más, a no ser que nos expliquen muy despacito y muy bien el porqué. Podemos también reafirma su oposición y ve crítica a la legislatura. Es imposible hacer un aumento del gasto militar que implica duplicar la inversión militar en los próximos 3 años en España sin hacer recortes sociales. La legislatura está en un punto crítico. Quien sí ha manifestado al presidente su apoyo al aumento del gasto militar es el PNV. Dice Aitor Esteban que no es momento de hacer política con un tema tan delicado. Coalición Canaria, UPN o el BNG son otro de los grupos parlamentarios que también han pasado por Moncloa. Una ronda de contactos que parece ser que ha servido de poco. No se entiende que Sánchez no haya recibido a los grupos de forma conjunta y en el Parlamento. Todos han salido de Moncloa igual que han entrado. Se quejan de la poca información que ha ofrecido Sánchez y deslizan que el plan del presidente es eludir el Parlamento. Todo un paripé creado por el presidente del Gobierno para que no se diga que no se ha reunido con los líderes políticos. Usted es muy joven y no se acordará, pero es que la política española es así desde hace no sé cuántos años. La Míriam Nogueras dice, bueno, venga, siga a gastar, pero en Cataluña, para que los míos hagan negocio. El del PNV dice, no, esta cosa no es para hacer política, ya nos lo arreglamos nosotros debajo de la mesa, como siempre. Los de la extrema izquierda con la camiseta. Me voy a poner yo una que pongo aquí, ante todo, mucha calma, ¿verdad? Como el álbum aquel de Siniestro Total. Bueno, y el PP, pues haciendo el palmarote. Porque luego ha salido Feijóo a explicar, muy enfadado, ¿verdad?, que lo que quería Sánchez era burlar al Parlamento. Pero es lo que te ha dicho todo el mundo, Alberto, que no fueras porque era una burla al Parlamento. Entonces tú vas, le ayudas a burlar al Parlamento y luego sales quejándote de que han burlado al Parlamento. O sea, ¿de verdad? Bueno, Ignacio Garriga también ha hablado sobre este asunto, lo ponemos lo que ha contado y ahora lo discuten nuestros contertulios. Dicho, es un paripé. Nosotros no participamos a dar balones de oxígeno al gobierno. Sánchez, donde debería estar, es al lado de los españoles y pronunciándose sobre los hechos que se produjeron, por ejemplo, en Sal, o dando explicaciones a los españoles de por qué ha llenado nuestras calles de inmigración ilegal, que se traduce en inseguridad, en pérdida de identidad, y no fotografiándose con el señor Feijóo y con todo el arco parlamentario, con terroristas incluidos como los señores de Bildu, cuando los españoles tienen graves problemas y grandes retos a los cuales enfrentarse, insisto, como el que estamos denunciando hoy. Bueno, pues eso también. Estaba en Salt, en Gerona, como usted sabe, contamos ayer aquí lo que estaba pasando. Mañana, en El Gato de los Húsares, análisis a fondo sobre lo que ha sido la primera gran insurrección inmigrante en España. Tenía que llegar, porque ya había pasado en Francia, en Bélgica, etc. Bueno, ronda parlamentaria. Vamos a darle la palabra a alguien que lo puede ver desde fuera mejor que nadie, que es Pedro Luis Pedrosa. Lo que pasa es que uno no quiere nombrar la cuerda en la casa del ahorcado, ¿no? Pero es que Sánchez sabe que, o sea, como está conformado el sistema parlamentario, lo mismo que hubiese un diputado que representase a 175 y que levantara la mano y que sepan que eso vale 175 escaños, a que vaya el portavoz a Moncloa. Y él lo sabe y además tiene el aparato de propaganda necesario para meterle en la cabeza a un montón de gente y mantener la opinión pública alejada de la idea de que no fue al Parlamento esto, sino de decir, yo los llamé a todos. Mira, ya yo hablé con todos ellos. Por supuesto, aquí lo lamentable es que el señor Alberto Núñez Feijóo, quien es el jefe, que no líder, ¿verdad? Porque eso es muy fácil, ir a una elección interna de un partido y decir, yo me presento si más nadie se presenta, si la vida es un Nestí, ¿no? Pero que vaya el señor Alberto Núñez Feijóo y le haga la pelota para que lo atiendan en media hora, para que inmediatamente después atienda a la señora Merche Aispurba y a la Noguera, que no vamos a entrar al PNV, y que le da exactamente la misma ponderación. Tienes 30 minutos para escucharme, porque yo te vengo a decir, o sea, tú vienes acá para que yo te diga esto, esto, esto y esto. Y entonces luego sale enfadado. Entonces el PP no se da cuenta en ese afán que ellos tienen de proteger, ¿cómo es que le llamas tú? La apariencia, defender la institucionalidad. Defender la institucionalidad. Es que yo lo hice aquí el otro día con un folio. Es que el sistema ya no sirve.
Lo que usted le metía por acá ya no sale lo que usted está acostumbrado a que le saliera por acá. El sistema ha sido apaleado, ha sido deformado durante los 40 años y ya llegó a un punto en el que no sirve. Entonces ustedes están tratando de defender una institucionalidad que ya no existe o están tratando de aparentar que existe una institucionalidad porque ustedes también, o sea, me refiero al PP, la usufructúan y se valen de las debilidades de esa institucionalidad que ya está apaleada. Es vergonzoso y por eso yo decía lo que dije cuando empezó el programa. Es que no se dan cuenta que están desmembrando el país. Que quedará, ¿cómo se llamaba? Donde estaba Asterix y Obelix. Allá, la última Galia no invadida por los romanos. La pequeña aldea gala. Que la pequeña claro, quedará, no sé, será Madrid y no sé, Vélez, que es de allá de Asturias, no sé. Soy de Cuenca. Tú eres de Cuenca, pero que está por allá, que quieren hablar bable también. ¿Qué va a quedar? Madrid, Extremadura y ¿qué más? Pero, no sé. En fin, bueno, Ignacio, Iván. Pues sí. ¿Quién buscaba esa foto con Feijóo? Sánchez. ¿A quién beneficia? A Sánchez. Vamos a ver, si se lo hemos dicho nosotros por activa y por pasiva desde Vox, que no se puede negociar, ni acordar, ni pactar nada con el Partido Socialista. El Partido Socialista, yo le preguntaría a Feijóo, ¿es un partido de Estado o es el partido que ha dado un golpe al Estado de Derecho, a la democracia, a la independencia judicial, a la separación de poderes? Estas palabras también son de Feijóo. Las dijo primero Santiago Abascal y se las copió Feijóo. Entonces cuando dices, ¿pero cómo puede estar legitimando, dando balones de oxígeno a un presidente del gobierno que ha llegado al Palacio de la Moncloa de forma ilegítima e ilegal en la última ocasión, con la amnistía? Y además en un contexto, el actual, en el que acaba de ceder, bueno, se está planteando ya con esa proposición de ley, con esa nefasta, con esa traición, una nueva traición al conjunto de los españoles para ceder competencias de inmigración, que es parte de la soberanía nacional, a Cataluña, como exigencia de los que siempre están saqueando a España y al conjunto de los españoles y a la igualdad de todos los españoles, como es el separatismo, en este caso el catalán. Y en ese contexto, de ruptura, en este contexto tan beligerante hacia el conjunto de la nación española, va Feijóo y de nuevo salva a Pedro Sánchez. Y a mí esto me preocupa muchísimo, nos preocupa una barbaridad, porque hay millones de votantes del Partido Popular que rechazan absolutamente esa actitud del Partido Popular y de Feijóo, de sometimiento constante y permanente a Sánchez, que siempre sale en su rescate el Partido Popular. Esto es vergonzoso, pero una y otra vez. Vamos a ver, que ya pactaron la reforma constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, que son coalición en Bruselas. Los votantes del Partido Popular, estoy convencido que lo que quieren es una oposición total, frontal, permanente y diaria al Partido Socialista. Pues y eso solamente lo hace Vox. Sí, pero aquí hay un tema... Yo estoy convencido que una inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular quieren esa oposición férrea. Por eso estás en Vox. Claro. Pero aquí hay un tema de expectativas. Estoy orgullosísimo de serlo. Aquí hay un tema de expectativas. Y es que esos votantes del Partido Popular no tienen otra expectativa en el Partido Popular que no sea saca a Sánchez. No tienen otra. Por eso le siguen votando. Para echar a Sánchez y para echar las políticas de Sánchez. Y porque no han terminado de entender el fondo del problema de España ahora mismo y piensan que simplemente un cambio de gobierno lo arreglará. Tal cual. Y este es un asunto que precisamente en esto de la defensa, ahora vamos a seguir hablando de la cosa, porque si hay una de las grandes cuestiones políticas que determinan el futuro de un país es precisamente esta, ¿no? Y espero que lo vean, pero bueno, eso tendrá que ver luego con el debate sobre contra qué nos rearmamos, que es a lo que quería ir Pedro Luis Pedrosa. Antes sobre el tema ronda de contactos. Bueno, yo parafraseando a mayor oreja, yo creo que esto es una ronda trampa, ¿no? Como aquello de la tregua trampa, ¿no? Que además yo creo que a Sánchez solo le ha faltado bailarle una aurrescu a la Izpurúa esta, ¿no? Es repugnante lo que hemos visto hoy, o sea, recibir en la Moncloa uno por uno a los enemigos de la nación española declarados, no es una cosa que haya que adivinar, programáticamente lo son, quieren destruir la nación y la soberanía, y como dice Oces, pues lo van consiguiendo por medio de las cesiones de lo que no se puede ceder, que eso es lo más tremendo del caso. Pero también me uno a su acusación al comportamiento absurdo en ese sentido de Feijóo. ¿Es que Feijóo no sabía que le iban a tomar el pelo?
No, lo que pasa es que Feijóo está loco por, y ya lo ha dicho muchas veces, me lo han dado calabazas, por llegar a un acuerdo de gobernabilidad, es decir, de cesiones como las que hizo Aznar y otros del PP, pues con el PNV y con un Junts que quitara, pues a lo mejor de la foto al prófugo y demás. Están locos por volver a eso. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, Esparza, porque no tienen una idea de España solvente, manejable, identificable. Y el PP está en el turnismo y en el intento de gestionar. ¿Y qué están gestionando? El desmantelamiento de la nación. Y ya que has hablado de defensa, me permito recordar que de NAES llevan una parte de su acrónimo es defensa de la nación española. Entonces, como no hay una idea de nación y la soberanía es una cosa que se puede ir cediendo a plazos, que es un poco lo que decía Oces con respecto a algo tan gravísimo como lo de la inmigración, pues están en esto, en una especie de cambalache y poniendo en almoneda a la nación española. Y esto es lo grave del caso. Y parece mentira que Feijóo no se dé cuenta. Dudo mucho que no se dé cuenta, creo que es algo peor todavía. Claro, y aquí es... sí, quería estar más tiempo. Claro. Sí, él estaba enfadado. Cuotas. Porque necesitaba 10 minutos más que el resto de fuerzas políticas, que es lo que quería. De verdad, 10 minutos nada más. O sea, pero es tan lamentable como esto. Si el otro se estaba burlando de él, en una mofa constante del presidente del gobierno al Partido Popular. Pero es que detrás del presidente del Partido Popular están los millones de votantes, que yo estoy convencido, de verdad, que en su inmensa mayoría no quieren eso. No quieren esa humillación por parte del presidente del gobierno y del socialismo. Estoy convencido de ello. De hecho, para eso nosotros todos los días. Quizá tenga para razón. Tener todavía Vox. Yo no voy a pelearme contigo por ese motivo. Sí me parece mucho más útil para tratar de entender la posición del PP la conexión Bruselas, porque todo lo que estamos viviendo en realidad es una decisión que se ha tomado fuera de cada una de las naciones concernidas por una institución, en principio, no elegida por ninguna de las sociedades concernidas, aunque sí por los gobiernos. Bueno, los gobiernos no son las sociedades, ¿verdad? Y que de repente plantea un programa fundamentalmente económico orientado a un gasto de carácter militar, pero al que le falta por definir absolutamente todo. Es decir, la impresión que da es... Y esto que le voy a contar es mi percepción, que a lo mejor es conspiranoica, como corresponde a mi carácter, ¿vale? Pero la impresión que da es... Tenemos un montón de países literalmente al borde de la quiebra. España, Francia, también Italia, una deuda descomunal que no hay cómo sacar adelante. En el Reino Unido también. Serios problemas para mantener a la misma oligarquía político, económico, mediática que nos viene determinando el destino en el último cuarto de siglo en su sitio. Europa estallando por todas partes. ¿Qué necesitamos? Un Keynes, o sea, un enorme programa de gasto, mover un montón de dinero, implicar a todo el mundo, que la cosa fluya, que la cosa circule. Poder, control. ¿Qué tenemos? Mira, Rusia nos viene fenomenal. No va a invadirnos, correr en Ucrania lo que ha corrido, le ha costado la misma vida, pues imagínese usted, ¿verdad? No va a atacarnos porque contestarían los americanos, es un enemigo ideal porque a todo el mundo le cae mal Putin, ¿verdad? Bien, y además nosotros estamos a nuestra bola verde, con nuestros negocios, ya no nos hace falta ese gasto, se lo compramos a los americanos y que pague el pueblo, que para eso está, y montamos un enorme programa que va a mantenernos en el poder un montón de años más. Yo, de verdad, estoy convencido de que lo que hay es esto. Porque me hago la misma reflexión que el polaco. Si de verdad, que los polacos tienen razones fundadísimas para tener miedo a Rusia. Si de verdad la amenaza es Rusia, ¿qué coño haces peleándote con los Estados Unidos? Claro, porque son los únicos que tienen armas nucleares eficientes para literalmente hacer un escudo. Bueno, si yo es que no lo entiendo. Y claro, dentro de todo este movimiento, pero si lo primero que dijo Feijóo el otro día era que su objetivo era hacer una España descarbonizada y resiliente, joder. O sea, que es justo lo que el votante del PP desea oír. El votante del PP no, pero en Bruselas es su lenguaje. Porque lo que hay detrás son la enorme inversión, ¿verdad?, ya comprometida y desembolsada en buena parte en las renovables, en la industria energética verde, etcétera, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis, pero es que quería compartir con usted, ya que ellos hoy me iban a dejar hablar, mis inquietudes al respecto. Bueno, en mi página web, ¿verdad?, publicidad, hay un curso de marketing político donde además yo describo lo que es la fórmula de poder relativo de combate. Y se las voy a resumir en dos partes, tiene más. Para hacer la guerra hace falta capacidad y voluntad.
un ejemplo de que hace falta la voluntad en la guerra entre Irán e Irak. Cuando inició, todos pensaban que Irak iba a aplastar a Irán en un momento y duró 8 o 9 años esa guerra. Europa no tiene ni la capacidad, porque si la tuviese no tuviese que gastar 800.000 millones de euros, por cierto, cifra que coincide con el plan Draghi, o casualidad, no tiene ni la capacidad ni la voluntad. Y no tiene la voluntad porque yo estoy redactando una tesis doctoral y entonces me sugieren tema defensa, seguridad. Yo que estoy evaluando la Agenda 2030. Resulta que no hay un solo punto de la Agenda 2030 que apunte a la seguridad. Habla de la seguridad alimentaria, de la seguridad ambiental, de la seguridad, pero nada que tenga que ver con la seguridad de la nación, con la seguridad física. Y señor, ¿cómo es que le dices tú? Pachímides. Pachímides, sí. Señor Pachímides, señor Su Sanchidad, la seguridad es una garantía, ¿ok? Así, en una sola palabra. Y esa seguridad, así como usted se devuelve a su casa caminando de noche porque tiene la garantía de que va a haber un policía, un guardia civil que va a estar vigilante de que usted llegue íntegro a su casa, pues también la seguridad de una nación se sustenta en, frase de José Javier Esparta, en sus bayonetas. Y por supuesto con los diversos escenarios que plantea la guerra moderna, que léanse Guerra Irrestricta de dos chinos que nunca me sé el nombre, pero ya se lo voy a decir dentro de un rato, que es guerra económica, guerra de drogas, guerra cibernética, que es varios escenarios nuevos recién planteados. Por cierto, la guerra de drogas no es hacerle la guerra a las drogas, sino sembrar a tu enemigo de drogas por todos lados, así como le hacen a los Estados Unidos, que le tienen toda California llena de bichos colocados con fentanilo. Y como hicieron los ingleses en China en la guerra del opio, boxers. Por supuesto, por supuesto. Claro. Más viejo esto que... Entonces, no tiene Europa ni la capacidad ni la voluntad. ¿Por qué? Porque el pueblo europeo en general, y ahí es donde yo digo, a España le conviene, de verdad, a España le conviene estar en Europa, por lo menos en esta Europa. Europa no es más que un espacio físico, o sea, no tiene más en común España con lo que hay al otro lado del Atlántico que con lo que tiene detrás de los Pirineos. No sé, lo dejo ahí. Pero en todo caso, la población europea le dijeron, somos pacíficos, no se reproduzcan, tengan perritos, viajen por todo el mundo, vivan del estado de bienestar, y no hay cojones en Europa para ir a la guerra así, en dos platos. Entonces no hay ni la capacidad en armas, y si la tienen, pues tampoco van a tener la voluntad, porque las armas tienen que ser empuñadas por hombres y mujeres. ¿Qué sabemos de lo que Sánchez planea? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no lo ha dicho de una rueda de prensa. Después le han preguntado el 2 o el 3%, y dice, bueno, lo importante no es el qué, digo el cuánto, sino el qué y el no sé qué de la inversión. ¿Y cuándo nos lo va a contar? Bueno, no será después de la próxima reunión, si acaso ya en el Consejo de la OTAN en el mes de junio. O sea, no hay nada, no tiene nada en la mano. Pero ya sabíamos que no tenía nada en la mano. Nos está haciendo creer a todos, pero no. Y creo que ha sido Macron el que ha reunido hoy a los 5 principales ejércitos europeos. No estaba España, evidentemente. No. Claro, o sea, es que somos lo que somos. Por eso es tan importante la reflexión sobre el gasto en defensa de verdad. Y empezando por la pregunta fundamental, ¿para defendernos de quién? ¿De quién? Bueno, pues mire, vamos a hacer una pausa para la publi, y que hay que hacerla para que usted vaya pensando en la respuesta, que será una vez más después de la publicidad. ...23:15, 22:15 en Canarias. Vamos enseguida con la cuestión del gasto. Antes vamos a ir a su gasto en luz, que la factura sigue, en fin, por las nubes. Y hay una opción para que usted saque partido personalmente de todo el mogollón de las renovables, de las placas solares, comunidad solar, que nació precisamente con ese objetivo. Es decir, vamos a hacer negocio, por supuesto, pero lo va a hacer usted. ¿Cómo? Convirtiéndose en productor, además de en consumidor de su energía, de su electricidad. Y para esto lanzaron el autoconsumo remoto con 2 plantas que nutren
a los comuneros, a la gente que entra en esta historia. Comunidad Solar desde el principio apostó por eso, asesorando a la gente sobre las ayudas fiscales, haciéndole los papeles, en fin. Es que está pensada precisamente para todo el mundo, para gente como usted o como yo, que quiere ver si esto le sale a cuenta o no. Y ellos le van a dar todas las cifras. Y no lo dude, llame. Lo último que han hecho es lo de los acumuladores para que cuando más cara es la factura usted pueda tirar de precisamente esa energía acumulada ahí, con lo cual al final le sale a coste en cuanto a la luz, cero. Llame 980-2812 o entre en la web Comunidad Solar. Yo le aconsejo que llame y lo pregunte todo porque son muy amables, se lo van a explicar absolutamente todo y luego evalúe. Y luego evalúe y ya verá como muy probablemente le saldrá a cuenta. Tenemos, por cierto, tazas nuevas, a ver. Mira, sí. Nos han quitado las tazas del gato, mira, las han quitado y han puesto unas con una T, que seguramente es del Toro Televisión. Creo que las tazas del gato las han expropiado para sumarlas al esfuerzo de guerra, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, a ver si las recuperamos un poquito, porque va a costar mucho dinero esto. Va a costar mucho dinero y seguramente es lo que Pedro Sánchez no ha querido contarle a nadie. Hay un dato elemental, es decir, de todo el PIB, nuestro crecimiento, no sé qué, el 50% es gasto público. Todos los estudios objetivos lo dicen. ¿Usted sabe lo que significa ahora empezar a rebañar de ahí para poder pagar esto? Ayer en la sauna, en Finlandia, estaba tratando Sánchez de convencer al finlandés de que se sume a él para convencer a Úrsula de que no sea solo créditos o préstamos, sino que haya subvenciones directas. Y el finlandés dijo que ni hablar. Porque lo que Pedro Sánchez no puede permitirse ahora es bajar el suflé del gasto público. Esta es la cuestión. Las cifras, que son terroríficas, las sacó Riera, ahora las veremos en el informe Gutiérrez, son las que son, y España no tiene de dónde sacar. Y lo peor es que aunque tuviera, no sabemos a dónde. Bueno, informe Gutiérrez. El aumento del gasto en defensa a nivel europeo no se financia solo. La intención de la Comisión es invertir 800.000 millones de euros en el rearme de los 27 en los próximos 4 años, una cantidad que no aparecía en ningún lugar de la brújula de la competitividad presentada hace 2 meses. La idea es cargar ese dineral a la ya enorme deuda europea. La reducción del gasto ni se plantea en Bruselas, a pesar de que tan solo supondría que cada Estado miembro lo redujera en un 2,3%. A España le tocaría aportar 72.750 millones de euros, de los cuales 59.000 irían a parar a la deuda directa, un esfuerzo económico enorme ante una amenaza rusa cuanto menos cuestionable. Es especialmente sangrante un nuevo desembolso de esta magnitud cuando no hay garantía de que siquiera vaya a ser efectivo. La ejecución de fondos siempre ha sido compleja, y los fondos Next Generation son un claro ejemplo. 750.000 millones, de los cuales todavía falta por repartir la mitad. Aún no conocemos el efecto que han tenido en la economía europea. Lo que sí sabemos es el enorme problema de control sobre los mismos, con un uso que nada tiene que ver con la recuperación económica. En el ámbito militar podemos esperar lo mismo. No se ha prestado demasiada atención al gasto en defensa en la última década. España se comprometió en 2014 a alcanzar el 2% del PIB en un futuro cercano. 11 años después estamos en el 1,28% y la nueva fecha objetivo es 2029. Esta dejadez ha hecho que nos quedemos fuera de la reunión de las principales potencias militares europeas convocada por Macron. Han acudido Reino Unido, Alemania, Italia y Polonia. Nuestro país queda fuera a pesar de contar con una potencia similar a la polaca. Mientras prevén exigirnos ese enorme endeudamiento para rearmarnos, el gobierno de Sánchez exporta armamento a Marruecos. De 2023 a 2024, el gobierno ha multiplicado por 13 la venta de armas al régimen alawita, una subida del 1.264%. Para más INRI, mientras vendemos a potencias extracomunitarias, los blindados que encarga defensa a compañías como Indra no llegan a tiempo. Las 92 unidades del 8x8 Dragón, que debían entregarse en estas semanas, se retrasarán por un problema entre la transmisión y el motor del vehículo. El rearme de von der Leyen nos va a salir muy caro. Este es el problema. ¿Se ha mareado usted con las cifras? Pues no le digo yo que soy autónomo, pero al final hay una pregunta esencial, que es ¿para qué? Y esto es una pregunta básica porque concierne a la soberanía nacional. Claro,
Por eso es tan importante que estas cosas pasen por el Congreso, que sean fruto de un debate público y que cada cual diga quién es para él su enemigo. Que Podemos diga quién es para él el enemigo. Claro. Que Juntos por el Mal diga quién es para él el enemigo. Porque es precisamente el enemigo, como acaba de demostrar Ursula von der Leyen, quien va a decidir cómo orientas tú tu gasto en defensa, porque no es lo mismo una defensa aeronaval como la celebérrima Operación Ballesta frente a una eventual invasión marroquí de Ceuta y Melilla, que es un plan que, hasta donde yo sé, sigue vigente desde hace, no sé, 45 o 50 años, ¿verdad?, en el Ministerio de Defensa. Claro, que están para esas cosas los ministerios de defensa. ¿Qué pensar que tu enemigo va a ser, pues no sé, Inglaterra, que te monta un desembarco en la playa de Rodiles? Es que es eso. Ya lo intentó en La Coruña, ¿no? Sí, estaba María Pita, sí señor. Bueno, es que el enemigo de algunos de los que han pasado por la Moncloa, el principal enemigo es España. Claro. Es que es así de claro, vamos. Si quieren destruir la soberanía española para dar paso a una nueva, más enemistad que esa no cabe, ¿no? Sin embargo, los enemigos objetivos de España pues están bastante cerca, ¿no? Hay países que ambicionan parte de nuestro territorio. Solo hay un país que manifiestamente ha dicho ambicionar parte de nuestro territorio nacional, al margen del caso de Gibraltar, que ya lo dejamos por imposible, y es Marruecos, con Ceuta, Melilla, las plazas de soberanía y Canarias. Es que yo creo, José Javier, que has dado con muchas de las claves. ¿Cuál es la primera misión? ¿Cuál es el primer fin de las Fuerzas Armadas? Pues garantizar la soberanía e independencia de España y defender la integridad territorial y ordenamiento constitucional. ¿Para eso realmente está pensando aumentar el gasto en defensa Pedro Sánchez? No. Se están vulnerando nuestras fronteras constantemente por culpa de la inmigración ilegal y no tiene ningún propósito de intentar terminar con ello. ¿Qué pasa con la defensa de Ceuta y Melilla y de Canarias? Claro. Están amenazadas por Marruecos de forma clara, inequívoca y flagrante. ¿Está pensando Pedro Sánchez aumentar el gasto en defensa precisamente para garantizar la independencia y la integridad territorial de España? No. Si de hecho está dando millonadas de dinero público directamente al separatismo. La pregunta es, ¿para qué? Pues básicamente para seguir sujetos a la Unión Europea, a von der Leyen, y que Ursula von der Leyen decida a qué guerras vamos a entrar y a qué guerras no vamos a entrar. Es decir, para perder todavía más soberanía, la soberanía de la defensa, que evidentemente el texto constitucional y todas las leyes relacionadas con las Fuerzas Armadas lo tienen muy claro. Defender la integridad territorial de España, la soberanía nacional, que es lo que está en entredicho. ¿Para eso quieren? Pues no. Y otra pregunta, ¿cómo va a querer sufragar esto? ¿Más impuestos a los españoles? ¿Más asfixia fiscal a las familias españolas? ¿O, como plantea Vox, evidentemente, que es como tiene que hacerse este tipo de cuestiones? Si Vox no tiene ningún problema con el aumento del gasto de defensa, lo hemos dicho 1 y 1000 veces. Todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario. La cuestión es para qué, como muy bien decía José Javier. Pero no, es que no van por ahí los tiros. Es decir, gasto superfluo, ideológico, totalmente innecesario, comunidades autónomas, ese gasto de duplicidades, triplicidades, con una administración ineficiente, ineficaz constantemente. ¿Ese dinero lo vamos a destinar a la defensa? Ya sabemos que Pedro Sánchez no lo va a querer plantear así. Y también, por desgracia, o tampoco por desgracia, el Partido Popular. Los términos son esos. Y además, ¿esto dónde se tiene que discutir? ¿En el Palacio de la Moncloa? Bueno, discutir, perdón. ¿Hablar en el Palacio de Moncloa? ¿O con luz y taquígrafos en el Congreso de los Diputados para que todos los españoles sepan cuál es la posición de cada grupo político? Porque además Pedro Sánchez, que está sometido y sujeto a los separatistas y a sus socios de gobierno quieren aumentar el gasto en defensa, si sabemos que no. ¿Quién va a salvar a Pedro Sánchez otra vez? Esa también es otra de las preguntas. El Partido Popular, por desgracia, puede ser. Entonces, bueno, estas son las grandes cuestiones, es decir, cómo se va a pagar, aumentarlo y cuál es el fin último, desde luego, que de vos lo tiene muy claro, que es para garantizar la soberanía, la independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Eso del golpe de Estado, lo de los separatistas catalanes, que infringen constantemente el ordenamiento constitucional. Esto que está diciendo del presidente del gobierno. Ignacio, que más jurista, pues no lo especifica, se lo digo yo, es el artículo 8 de la Constitución, tal cual, ¿eh? O sea, es que dice exactamente eso, es que la Constitución aún existe. Que mucha gente ya creo que no. Yo, por completar, que por supuesto estoy de acuerdo con Ignacio, una anécdota de esta misma tarde. Estaba yo con mi padre viendo la tele y ha salido Trump. El emperador ha salido. Y Trump se le ha criticado mucho las formas que tuvo con Zelensky, ¿no? O sea, ha sido una crítica de las formas.
Aunque luego recogió cable Zelensky inmediatamente, como era de prever, tampoco era muy difícil saberlo. Pero es que lo curioso es que a Trump, aunque no habrá contado todo, porque los Arcana Imperi siempre se quedan fuera de la cámara, en la zona de sombra, le hemos visto debatir en directo, negociar prácticamente en directo, parcialmente seguramente, insisto, parcialmente. Lo asombroso es que este señor que ocupa la Moncloa es con un oscurantismo absoluto, con sus socios que, como bien decís, no tienen el menor interés en la supervivencia de España como nación, ni nada que se le parezca. Y una vez rotas las amarras de una supuesta nación milenaria, pues ya nos encontraremos en Europa. Que, por cierto, Europa no es la Unión Europea, también hay que empezar a distinguir una cosa con otra. Es que aquí se dice Europa, bueno, como si los países que no están en la Unión Europea no fueran europeos, o como si España hubiera empezado a ser europea cuando entró en la Unión Europea. Eso ya es mucho suponer, ¿no? Esto es importante, esto que dice Iván Vélez, en muchos sentidos, pero uno de ellos, muy particular, es por las atribuciones de la Comisión Europea en materia de defensa, que son cero. Cero. Son cero. Todo esto que está pasando se está haciendo en realidad desde la más flagrante alegalidad comunitaria. Puede ser, fin, entrar por el aro y tal, pero que se sepa, ¿no? Y luego está la cuestión de, efectivamente, quién es tu enemigo, que es donde Pedro Luis Pedrosa lleva intentando una hora entrar y ya le vamos a dejar. Pero que es una pregunta elemental. Eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en compartir enemigos. Pedro se reía de los partidarios del ejército europeo. Yo es que era partidario de un ejército europeo hace muchísimos años. Y entonces me decían que era un rojo. ¿Por qué? Porque era un antiamericano primario. Y dice, no, pues es que los intereses objetivos materiales de los países europeos no son, como hemos visto en Afganistán, los de los Estados Unidos. Bueno, ahora el problema es que esa definición, perdón, de un ejército europeo no está nada claro que se esté definiendo en torno a amenazas reales y patentes contra las naciones europeas. Podemos ponernos de acuerdo, franceses, italianos, alemanes, españoles, que es verdad, y en eso tiene razón Rufián, que tenemos ejércitos que pueden moverse, que pueden ser poderosos, que pueden juntar un buen presupuesto. Podemos ponernos de acuerdo en una panoplia de enemigos compartidos. Sí, ahora hay mucha gente dice, recordando a De Gaulle. Como ahora lo que se ha puesto de moda, fíjese usted, es que Trump nos ha abandonado, que hemos visto que no, pero bueno. Pero De Gaulle dijo una cosa muy interesante, no fue solo marcharse de la OTAN, fue aquello de que si tenemos que ir a una guerra, que sea nuestra guerra. Pues ahí estamos. Vale, pues eso. Bueno, yo no pienso discutir con Iván de historia, y mucho menos con Esparza, pero España crea Europa en Lepanto y deja de ser Europa en Trento. O sea, yo diría que en Trento dejan de ser algunos. Es muy ambivalente. Eso yo diría lo contrario, pero bueno. Lo que yo quiero decir es que España creó mucho más que fue por mucho tiempo España, por 300 años, y tal vez los 300 años más estables de todo lo que es Hispanoamérica. Y España en este momento ha dejado de ser el líder de todo aquello y es el mendigo de la Unión Europea. Y es una Unión Europea que ustedes dicen diferencia en Europa de la Unión Europea, pero que además tiene una OTAN que está desnaturalizada desde el 94, cuando intervienen en los Balcanes y luego cuando van a intervenir en Afganistán sin ningún basamento legal, que definen un enemigo que no existe porque quienes están diciendo que Putin invadió Georgia, sí, porque la señora Victoria Nuland, que nadie la nombra en todo este asunto, nadie nombra a Igor Kolomonsky, nadie nombra el papel que ha tenido en los Estados Unidos y sus agencias en todo esto que está pasando, nadie nombra a la corporación RAND. Bueno, aquí sí lo hemos nombrado, ¿eh? Ni el plan del plan para el nuevo siglo de América, que por cierto uno de los redactores es el marido de Victoria Nuland. Entonces hay una cantidad. Rusia no es una Kagan. Se llama Kagan, ¿no? Kagan, sí. Ajá. Es uno de los redactores del plan de América, del plan de América para el nuevo siglo, que entre otras cosas dice hay que arruinar Europa para que los capitales y los cerebros europeos se vayan para allá y para que no tengan cómo competir con nosotros. Pero entonces Rusia no es, y ojo, los que viven en la Guerra Fría todavía, olvídenlo. O sea, Rusia no es la Unión Soviética. O sea, Rusia hoy no es la Unión Soviética. No es una amenaza para Europa. No lo es. Y mucho menos para España. Entonces, va a ponerse España a hacer una inversión en defensa que no
le corresponde. Por otro lado, hoy como pocas veces, Pedro Sánchez fue muy claro en qué es lo que pretende defender este gasto en defensa. Él dijo que hay que defender el multilateralismo. ¿Eso qué quiere decir, Pedro? Eso quiere decir que hay que defender lo que a él le salga del forro del potorro. Bueno, entonces, o sea, lo que quiero decir es que él fue muy claro en que en la palabra multilateralismo no se arma la palabra España. Usted se pone... O sea, lo que quiero decir es que al él decir que quiere defender el multilateralismo, no te está incluyendo a ti, currito, mileurista, que tienes que pararte mañana, que ya vas a apagar el televisor porque mañana tienes que levantarte a las 6 de la mañana. No, tú no estás metido ahí. Él anda a otra cosa. Él anda a decirle, y el otro también, por eso fue hoy a Moncloa. O sea, él anda al servicio de la señora Ursula von der Leyen y de Bruselas. Y ellos andan a ese gasto, ¿por qué? Porque es la manera de ellos seguir justificando su existencia en donde están. De modo que, ¿quién es el enemigo de España? ¿De qué le sirve la OTAN a España hoy si ni siquiera van a mover un dedo cuando se metan ya metieron 10.000 tíos un fin de semana por la valla de Ceuta y mañana van a meter 20.000? Y al otro día España se va a inventar el cuento de que no, es que le dijeron que Cristiano Ronaldo estaba jugando ahí. Es alucinante. O sea, España es un país que sufriendo una agresión externa se inventa una mentira para justificar al agresor externo. Y no sé, y podemos hablar del 11M, del asesinato de Caldo Soteldo o del salto de la valla de Ceuta que ocurrió ya hace ¿cuánto? Hace 3 años. Pues estaba yo recién llegado aquí a España. Hace más, efectivamente. Bueno, si tiene usted la oportunidad de ver en YouTube, en el canal del embajador Zorrilla, la entrevista con el ex senador Luis Fraga, yo se lo aconsejo. Pues una horita de conversación donde un señor que estaba allí asesorando al Ministerio de Exteriores ucraniano vivió todo. Es decir, el hundimiento del sistema ucraniano, el golpe del Maidán, etcétera, y todo lo que no le van a contar en ninguna otra parte de lo que estaba pasando realmente en Ucrania en los meses previos a la cuesta abajo, que fue precisamente a partir del Maidán, y cómo a partir de aquel momento ese país entra en una especie de guerra civil larvada, o no tan larvada, ¿verdad?, que ha terminado conduciendo todo esto. Yo se lo aconsejo, el embajador Zorrilla, esa conversación que es muy interesante. Una postilla, José Javier, que Sánchez hoy también decía que no se va a gastar un centavo menos en inversión, en gasto, que no se reducirá ni un centavo en gasto social. O sea, ¿qué es el gasto social para Pedro Sánchez? Los chiringuitos que lo mantienen, la UGT, comisiones obreras, los chiringuitos feministas. Oiga, una UGT y unas comisiones obreras que no tienen al 14% de la fuerza trabajadora afiliada en ellos. Al 14%, o sea, yo no sé, que hay que ser pendejo para... Entonces, que no vamos a disminuir un centavo en gasto social, en lo que a él le salga de la coronilla, que es el gasto social, pero las pensiones, la sanidad, la educación, para eso sí te van a clavar impuestos. En fin. Bueno, y dentro de todo este escenario, ya más de Texas abajo, lo de Bildu. Y esto hay que subrayarlo. Sencillamente porque no se recibe. Es que lo que ha pasado hoy gráficamente es muy terrorífico. O sea, el gobierno ha decidido que hay una España que no existe, que es el único partido que defiende enteramente la Constitución. Digo enteramente porque el PP en lugares como Baleares o Valencia o Andalucía o Extremadura o en Galicia ha demostrado que no, en materia lingüística. Al excluir al único partido que la defiende íntegramente, que es Vox, que incluso en la cuestión autonómica es partidario de hacerlo a través de la Constitución, ya ve usted, y convertir a una especie de gran coalición que va del PP a Bildu en los buenos, a Bildu. Y la entrada de ese mundo, que es el mundo de ETA, dentro del Palacio de la Moncloa como un interlocutor válido, es un símbolo, Es un símbolo absoluto, no es la única, no es la primera vez, ya lo sé, hay una cadena de cesiones muy importante, y lo que ha pasado hoy, en cierto modo, es la culminación de esa cadena de cesiones. La mayor parte de la gente, es verdad, ha olvidado lo que fue ETA,
La mayor parte de la gente más joven, de 40 para abajo, yo creo que, en fin, muy pocos lo recordarán. Algunos habrán visto la película de La Infiltrada, lo cual es una buena forma de recordar lo que fue aquello, sobre todo para la gente más joven. Pero esa gente no paró de conspirar a tiros, asesinando cruelmente a gente inocente. No paró de conspirar, digo, contra el sistema de convivencia español, contra la democracia, bueno, contra Franco poco. Fundamentalmente contra la democracia española. Esa es la gente que hoy ha entrado en la Moncloa como culminación, ya digo, de una cadena de cesiones abominable. El presidente del gobierno traspasa una línea roja más. Por primera vez, una mujer condenada por terrorismo ha pisado el Palacio de la Moncloa. Invitada por Pedro Sánchez, Merche Aizpurúa, muy próxima a ETA, ha acudido este jueves a la sede de la presidencia del gobierno para hablar del gasto militar. Pedro Sánchez lleva años blanqueando a Bildu, pero ahora va más allá y ofrece voz al partido para asuntos de Estado mientras deja de lado a Vox. La foto de Sánchez y Aizpurúa en la Moncloa es para muchos algo inaudito, pero las cesiones a la formación proetarra llevan años sucediéndose. Otegi ha presumido de ello en varias ocasiones. Sánchez ha delegado la gestión de las prisiones al País Vasco, permitiendo así el acercamiento de presos etarras a cárceles de la región e incluso logró echar a la Guardia Civil de Navarra, transfiriendo a la Policía Autonómica Vasca las competencias para gestionar puertos y aeropuertos. Pero la proximidad de los socialistas con Bildu viene de mucho antes. Algunos recordarán esta imagen de la que fuera secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, brindando con Otegi, secretario general de Bildu, que fue condenado por secuestro y varios atentados. Menos mal que existe la hemeroteca, porque Sánchez nunca iba a pactar con Bildu. Al único partido, y eso sí les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Y si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Hace unos días fallecía Pilar Ruiz Albisu, militante socialista absolutamente, en fin, berroqueña, pero patriota, la madre de Joseba Pagazortundúa y de Maite Pagazortundúa, y yo no he visto, igual me equivoco, pero en fin, ningún gesto de condolencia por parte del Partido Socialista. Fue Pilar Ruiz Albisu la que le dijo a Patxi López que haría y diría cosas que no se le harían la sangre. Y efectivamente desde entonces no han parado. Esto es lo que hay ahora. Sánchez, Bildu, mismo combate. En fin. Bueno, arrancó. Venga. Asqueroso. Lamentable. Obsceno. Vamos a ver. Bildu, como todos los telespectadores saben, es un partido separatista y filoterrorista, en tanto que es el heredero político de ETA. Una banda asesina, criminal, terrorista, que mataba por su odio a España y a los españoles. Y llega Pedro Sánchez y pacta una y otra vez con ellos. Vamos a recordar. Alcaldía de Pamplona, acercamiento de presos de ETA, cuando no directamente soltarles. La Ley de Seguridad Ciudadana pactada directamente con Bildu, la nueva, que ya se ha tomado en consideración por todas las fuerzas separatistas y con el socialismo, que desprotege a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han expulsado a la Guardia Civil en las competencias de tráfico en Navarra, petición expresa de Bildu. Sometimiento del Partido Socialista, de todo el Partido Socialista y de Pedro Sánchez a la cabeza. La Ley de Memoria Democrática. Ampliaron el ámbito temporal hasta 1983, un año después de llegar el Partido Socialista a la Moncloa, con Felipe González. No les bastaba 1975, hasta 1983. ¿Por qué? Sí. Para legitimar el terrorismo. Y a eso estamos sometidos. Casi 1000 asesinatos. Hay 379 asesinatos sin resolver, que podrían ser resueltos a golpe de llamada telefónica de Pedro Sánchez a cualquiera de estos indeseables. Y no se resuelven por voluntad expresa del Partido Socialista. A la cabeza, Pedro Sánchez. La degradación institucional a la que hemos llegado en España por culpa de este señor, por culpa de Pedro Sánchez, es tristísima para el conjunto del pueblo español. Que unos filoterroristas, unos asesinos. Y además es que encima ha desaparecido del debate público. Hoy mismo
Un diputado de Vox que es víctima del terrorismo, Alcaraz, me decía que la juventud española no sabe nada sobre lo que fue ETA. Cuidado, digo, hecho fue y ya no me gusta mucho el verbo así conjugado. Porque hoy mismo siguen extorsionando a los españoles y amenazando, como pasó hace pocos días en Rentería con una carpa de Vox puesta ahí. Y nos amenazaban, por supuesto, nos insultaban y nos intentaban amedrentar. Se sigue enalteciendo a ETA en los municipios del País Vasco, tolerado por el Partido Socialista, el Gobierno y la Fiscalía. A estas hemos llegado a España por culpa del Partido Socialista de Pedro Sánchez, ese que decía, si quieres se lo digo 5 o 20 veces, que jamás pactaré con Bildu. No, yo poco puedo añadir a lo que dice Ignacio. Es que le ha hecho un traje, ¿no? Yo creo que le ha hecho un traje a medida. Sí. Un traje a medida. Mira, que hoy que estoy en plan anecdótico, me estoy acordando uno de mis hijos, mi hijo mayor, hizo un trabajo sobre ETA voluntariamente y es de las mayores satisfacciones que me ha dado, porque es verdad que está fuera de foco completamente. O sea, no se quiere olvidar el terror vasco, que era el terror etarra en este caso, mejor dicho, que era un terror contra España, no contra el franquismo. Hay un error de interpretación completamente interesado. La elasticidad que ha permitido la ley de memoria democrática para fijar el límite donde ellos han querido, la omisión del recuerdo de ETA cuando están por lo visto, están acabando la guerra civil todavía, ¿no? Es verdaderamente obsceno lo que está pasando en España, el olvido que hay, la destrucción de símbolos, la destrucción de documentación que se estará operando probablemente día tras día. Es una auténtica vergüenza. Y ETA era una banda terrorista al servicio de la secesión de lo que ellos llaman Euskal Herria, con tintes repugnantes que no vamos a reproducir aquí. Entonces hay que repetirlo constantemente y los herederos, los gestionarios de ese mundo de terror están siendo recibidos como socios prioritarios del Partido Socialista Obrero Español. Pero quiero decir otra cosa, añadirla, Ojo, porque todo esto que estamos viendo aquí no es más que la realización en gran medida de los proyectos que estaban larvándose en los años 70 ya, La España confederal, la España del caciquismo, la España de la nación de naciones, cosa que es un imposible, pero que a ellos por visto les cabe en la cabeza, es lo que se está buscando y lo que se está consumando. Y ojo, el principal gestor de la España democrática es el PSOE, no hay más que ver los años de gobierno, pero ojo con el partido alternante y sus políticas lingüísticas en Galicia, en Valencia, en Baleares. Claro. Ojo con eso, ojo con el señor Feijóo y algunas de sus afirmaciones de las naciones sin Estado que hay en España. Ojo con eso. Un minuto, Pedro, y a la publi. Bueno, lo que pasa es que como en España se siguen creyendo muy europeos, pero vayan viendo para allá, para el otro lado, porque somos igualitos, ¿ok? Porque en la democracia en su ADN tiene el gen de su destrucción. Porque los que llegaron a gobernar con Chávez en el 98 fueron los que estuvieron desde el 60 hasta el 72 con la guerrilla venezolana. Los que están gobernando hoy en Colombia son los que tuvieron a Colombia asolada durante 50 años con la guerrilla. Hoy en Nicaragua gobierna Daniel Ortega, que no es otra cosa sino un guerrillero y que fue perdonado por el pacto de Contadora, por la señora Violeta Chamorro. Entonces, aquí les clavaron la misma operación y o sea, ahora que llegan a la Moncloa es que nos damos cuenta. No, esto viene desde hace mucho tiempo. Señores, hay que irse a la publicidad, la última pausa de la noche y hablar de una comisión que van a hacer en el Congreso sobre la Dana, sobre lo de Valencia. Ya sabe usted para qué. Es decir, aquí la izquierda funciona con burbujas narrativas. Una burbuja narrativa con la que hemos empezado el programa, los protocolos de la vergüenza, las residencias de la muerte, Ayuso asesina, ahora otra burbuja narrativa que es mazón. Publi, y a la vuelta vamos a hablar, puesto que tenemos además un diputado en la mesa, de esta comisión y de lo que puede pasar con ella. Hasta ahora mismo. En 1934, sabe usted que en España hubo una revolución, un golpe de Estado que montó el Partido Socialista. Al final solo estalló, en Asturias la famosa Revolución de Octubre y luego en Cataluña otro movimiento semejante. Y fue terrorífico. A partir de ese momento la izquierda construyó una burbuja narrativa. Una burbuja narrativa que consistía en que la represión, que había sido feroz, fue muchísimo más feroz de lo que realmente había sido. Hasta el punto de que cuando la izquierda ganó las elecciones tras
el fraude electoral de febrero del 36, se tenía que haber montado una comisión de investigación. La derecha pidió insistentemente una comisión de investigación para depurar responsabilidades por la represión del 34. Y la izquierda jamás lo concedió, porque había mentido tanto en la elaboración de la burbuja narrativa, que si se averiguaba la verdad iba a quedar fatal. Me lo cuento esto porque no es la primera vez que la izquierda española construye una burbuja narrativa para convertir en instrumento de guerra electoral, de guerra por el voto, de guerra psicológica también, una tragedia que amplifica, deforma y convierte en una bola o bolaño, en fin, que tira sobre el enemigo. Lo estamos viendo con el asunto que tenía que haberse investigado racional y fríamente, en fin, de las muertes de ancianos en las residencias durante el coronavirus. Es una vergüenza que no se haya podido investigar y es una vergüenza que eso haya ocurrido porque la izquierda lo había convertido en lo que no fue, ¿verdad? Y va a pasar también con el desastre de los 200 y pico muertos. Digo 200 y pico porque sabemos que son 220 y qué, 23, 24, 25 y cuántos más de Valencia. La semana que viene, por cierto, creo que tendremos aquí a Liberum, que está personado en Catarroja y nos contará cosas al respecto. Bueno, ahora mismo tenemos una burbuja narrativa, que es que toda la culpa es de Mazón. ¿Por qué? Pues porque no estaba en aquel momento parando el agua con las manos, sino comiendo con una señora. Y ya es imparable, porque su gente es lo que quiere creer. En torno a esa burbuja se monta una comisión de investigación en el Congreso que la ministra Morant, principal beneficiaria política como candidata del PSOE en la Comunidad Valenciana, va a explotar a fondo. Así habla la señora Morant. De ahí la necesidad de la constitución de la comisión en el Congreso que hoy se ha creado. Esta es la única con la que podemos garantizar el rigor y, sobre todo, el conocimiento de la verdad. Seguramente el señor Feijóo también tendrá que ser llamado a todas las instancias, desde luego es nuestra propuesta, para que nos cuente cómo aquella tarde el señor Mazón lo mantuvo constantemente informado y el señor Mazón lo niega tácitamente. Lo menos importante de todo lo que pasó, y como valenciana tenía que darte vergüenza, lo menos importante es que Mazón llamara a Feijóo. Es lo menos importante. Mazón es una parte muy importante de la catástrofe. La otra parte es antes Teresa Rivera y el gobierno y después Marlaska, Margarita Robles y el gobierno. Y en medio Mazón. Todos, porque todos habéis sido unos canallas. Y ahora mismo, por cierto, pidiendo iba por el coche que tiene que comprarse la gente porque como, claro, se quedó sin coche. En fin, bueno. Pero ellos van a lo que van. Ellos van a lo que van, es a construir su burbuja, para que tengas en Valencia, pues no sé, 100.000, 200.000 valencianos dispuestos a quemar en una falla, o quizá sin falla, al señor Mazón como culpable de todo y poder salvar así su conciencia de votantes de un partido canalla, como es el PSOE. Bueno, ahora me quería quedar yo a gusto, hombre, como pues muy bien. Claro que sí, José valenciano. No, nosotros hoy hemos votado que no a la constitución de esta comisión de investigación por muchos motivos, por muchas razones. La primera es que ya se está investigando en otra comisión de investigación en Valencia, donde mayormente se produjeron los hechos, porque también hay que recordar que hay fallecidos en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Muy importante esto. Y luego, claro, es que ves a la ministra diciendo que es para descubrir y saber la verdad. Claro, es que si vosotros mismos vais a controlar con toda la izquierda y con el separatismo, que quiere dar al Partido Popular una y otra vez en la jeta, y además porque se deja, porque constantemente se deja, pues no vamos a saber la verdad, porque el Partido Socialista y el Gobierno son los culpables, para nosotros, sin duda alguna, de lo que ocurrió. Como muy bien has apuntado antes, José Javier, por ejemplo, pre-Dana, pre-Gota Fría, limpieza de cauces, obras hidráulicas, ninguna, te daba exactamente igual. Durante, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Confederación Hidrográfica del Júcar, sin hacer nada. Es decir, una actitud dolosa, una actitud criminal por parte del Gobierno de España en una catástrofe nacional. Y tenían todos los instrumentos jurídicos para poder adoptar, para haber podido paliar esta catástrofe tremenda que se ha sufrido ahí. Y luego, el post. Tantas ayudas, tanto que cacareáis las ayudas y no llegan. No hay un plan ambicioso, verídico y sano y eficaz
para que lleguen esas ayudas a las personas que tanto han sufrido y siguen sufriendo. Y luego, si no hay autocrítica. Después de todo lo que ha ocurrido, ¿cómo el gobierno de España no ejerce la autocrítica? Oye, que es lo mínimo que se le puede pedir a un político. Oye, ya que ya no has sido capaz de hacer nada, sino todo lo contrario, sino que agravaste el problema. Oye, si vuelve otra vez a ocurrir, tanto que cacareas el cambio climático, ¿por qué no hay un plan solvente, riguroso, correcto para el futuro? Un verdadero desastre. Pero también apuntabas otra cosa más, si me lo permites, José Javier, con esto ya sí que termino, el tema del relato. Vamos a ver. Hay gente que piensa que el dato mata el relato, y no es cierto. Hoy por hoy, la propaganda está precisamente en el relato, que es en lo que siempre ha estado la izquierda. En particular, en España, en general la izquierda en todo el planeta, pero en España en particular. Y vienen otros con unos datos que sí, que son importantes, que hay que lanzarlos, que hay que esgrimirlos, que hay que comunicarlos y saber comunicarlos, pero el Partido Socialista le da exactamente igual. Que hablemos de leyes orgánicas, de competencias, de distribución competencial, del caos autonómico. El Partido Socialista está en la guerra total y constante al enemigo, que para ellos, que es la derecha. Y el Partido Popular, que no es sinceramente derecha, desde hace mucho tiempo que lo dejó, y que no tiene, y que una vez cosas predica en campaña, pero luego ejecuta todo lo contrario, siempre se deja abofetear por el Partido Socialista, como vimos con esas imágenes de Mazón riendo las gracias a Sánchez, y Sánchez, en nada que pudo, las tocado. Iván, Pedro. No, que decía Oces que echaba en falta la autocrítica. Claro, la autocrítica es incompatible con la propaganda, que en realidad es lo que es el relato. El relato es un poco la terminología posmoderna esta que hay en boga. Es la propaganda, e incluso la podríamos conectar con lo que decía Esparza al principio, que fue más que propaganda. O sea, todas las campañas propagandísticas que hubo en la Segunda República y en el franquismo están ahí. De hecho, si alguien quiere bibliografía de algunos hechos más o menos documentados y fehacientes, que lea a Roberto Villa, por ejemplo, con respecto a las elecciones esas de los pucherazos del 36, de febrero del 36. Hay que reconocerle un talento al Partido Socialista Obrero Español, y es el dominio de la propaganda. Bien es cierto que lo hacen ayudados de generosas dádivas a los medios de comunicación que viven gracias a esas subvenciones, que premian a los... Y se me está viniendo a la cabeza una famosa presentadora de televisión que premian a los ríos. Es decir, cuidan mucho a la clientela y luego, pues de algún modo, por alguna razón, el votante socialista cree estar en el lado correcto de la democracia española, porque la pilota siempre el PSOE, porque no hay alternativa más que una especie de ajustes de gestión, y ahí estamos. Y luego, con una terminología muy hábil, la cogobernanza y demás artimañas escurren el bulto, y si quieren más recursos, como era aquello, que lo pidan. Un minuto, Pedro, que es lo que queda. Bueno, eso que tú dices, el control de la propaganda, le dicen los mexicanos, siempre han tenido la lana y el garrote. Y la lana son los presupuestos y el garrote es el boletín oficial del Estado. ¿Vale? Y entonces lo usan como ellos les da la gana, a favor de ellos y como ellos quieren. En una agresión siempre hay dos culpables, el que agrede y el que no se defiende. Y Mazón y el PP nunca ha sabido defenderse. Ha dicho Mazón con Z. No es lo que está usted pensando. Ha dicho Mazón con Z, pero lo ha dicho en su acento característico, masón. Dije Mazón. Sí, no con dijiste masón. Y que es masón. Todos... No, que sepamos no. Bueno, pero díselo al PSOE que enseguida le monta una campaña por masón también. A esto les da igual todo. Ustedes me entendieron. 20 segundos nada más. Pues ya terminó. Listo, ya está. Día, no pasa nada. Masón, joder. Pedro Luis Pedrosa, Iván Vélez, Ignacio Dióceres, mil gracias a los tres por estar aquí esta noche y ustedes también. Mañana en Gato de Úsares, recuerda, entrevista con Ignacio García Valdecasas para entender lo que pasa en el mundo. No falle.